¿Dirías que entonces lo que pasa en Internet es que la gente no busca contenido para informarse o para buscar otra opinión, sino para darse la razón a sí mismos constantemente? Hombre, es que es uno de los objetivos también que se busca a través de las propias fórmulas, de los propios algoritmos. Es decir, está muy bien representado de que, efectivamente, cuando tú buscas cierta información sobre lo político, suele ser siempre como el mejor ejemplo, ¿no? Tú buscas cierta información sobre cierto referente político y, por supuesto, el algoritmo va a funcionar para seguirte dando información que va por esa vía. De tal manera que llega un momento que parece que la propia realidad que existe, la única que existe, es justamente esa, la que se está mostrando, porque el propio algoritmo te sigue dando más de lo mismo. Esto, en cuanto a tema de información, siempre tiene que haber como un esfuerzo, y de hecho lo hay, es bastante generalizado. Hay un esfuerzo también por parte del propio usuario de ver ya no solamente eso, porque el tema de los algoritmos ya es muy conocido, o sea, tienes que estar a lo mejor un tanto más desconectado para que te pille de nuevas, pero al que sea muy asiduo a encontrar información en Internet, sabe perfectamente que lo que está encontrando aquí, aunque sea mi medio a lo mejor de referencia, vale, está bien, pero es que existen otros medios. Completa información por el otro lado, que es lo que siempre se nos han dicho, ¿no? Contrasta o incluso mira diferentes puntos de opinión por diferentes perspectivas. Esa es una práctica que siempre está. Pero además, en muchas ocasiones, porque el hecho de que tú te cierres tanto constantemente en las redes y que estés visitando exclusivamente información de ese palo, llega un momento justamente que te enclaustra. Llega un momento que empieza a peligrar incluso tu forma de ver el mundo. Al punto de que empiezas a tener ansiedad y empiezas a obsesionarte con temas que a lo mejor ni siquiera te tocan de cerca. Pero el hecho de tenerlos tan presentes constantemente cada vez que abres las redes, pues parece que el peligro lo tienes ahí cerca. Entonces muchas veces, incluso en cierto tratamiento, lo que se te aconseja es deja de ver información, deja de entrar en las redes, deja de investigar sobre este tema. Ya que, o mejor dicho, ya que entras, no solamente te dediques a buscar este tema, dedícate también a ocio, busca otro tipo de cosas, no te obsequies constantemente, porque es que toda tu vida se está reduciendo exclusivamente a eso. Que parece una tontería, pero pasa. Internet tiene dos grandes virtudes, pero también tiene dos grandes defectos. De las dos grandes virtudes es una puerta abierta a un montonazo de información, prácticamente es información infinita, y la tienes al alcance de tu mano, y también te tiende puentes, al punto de que tú y yo podemos estar haciendo este programa sin necesidad de tener que estar presente. Que, ojo, me hubiera encantado. El gran problema es que la distancia es la distancia. Ahí está. Y en cuanto al tema de la información ya hemos hablado, pero es que también tiene los grandes defectos, que es que, por una parte, cava trincheras y te enclaustra. Te mete en un cubículo. Las trincheras no hace falta que hable mucho. El tema de las trincheras, donde más dividido, digamos, podemos encontrar el mundo es meterte en Twitter a las 5 de la tarde cualquier día. Por desgracia, sí. Y enclaustrarte es justamente lo que estábamos hablando. Te obsesionas, te obcecas, te metes en una comunidad, exclusivamente se habla de ese tema, prácticamente tu vida se convierte en ese tema. ¿Cómo relacionamos el concepto, lo has mencionado antes, ¿no? De que estás todo el rato con un tema, te das la razón constantemente de Internet. ¿Cómo relacionamos este concepto, esta idea, con lo que está pasando en Internet? Un poco de los temas coaches, por ejemplo, sobre todo el tema de los hombres, ¿no? El tema de los hombres, por ejemplo, es como que pasa un poco lo contrario, ¿no? De que la forma a lo mejor de motivar o de dar, digamos, un discurso para mejorarte es decirte que eres lo peor y que no eres nada. Hasta que no seas a nivel económico viable, hasta que no tengas un cuerpazo de dios griego, no mereces nada, de que todo el mundo te desprecia, digamos, de base, y tienes como que ganarte el respeto, ¿no? Entonces, este discurso, por ejemplo, ¿cómo se entiende en el marco de lo que has dicho? Es complejo, es complejo. Primero es por desgaste, ¿vale? Porque lo que era a lo mejor un mensaje residual que te lo podías encontrar en 4 posts de un par de blogs o que te lo podéis encontrar en varios foros, ahora es generalizado. Ahora no hay un solo día que tú te metas TikTok, Instagram, propio YouTube o incluso en otras páginas web, en otras plataformas y no te salga un anuncio
o te salga un mensaje, o te salga algún gurú con algún tipo de lección. O sea, están por todos lados, ¿vale? Y cuando no son gurús, son asistentes de estos gurús. O sea, son gente que te enseña a ser gurú o son gente que te enseña a cómo enseñar a ser gurú. Es decir, ya es como el meta. Eso es lo primero, ¿vale? Y ya no solamente nos encontramos con el tema de masculinidad, sino que también nos encontramos con todo, ¿vale? El tema que te dé la gana. Eso sí o sí, pues, vamos a ver, prácticamente desde que surgió Internet, lo que pasa es que, claro, en los últimos años es cuanto más se ha visto. Yo qué sé, yo te podría mencionar posiblemente de los que empezaron la moda, por decirlo de alguna manera, que fue Tai López, ¿vale? Con sus famosos cursos de cómo alcanzar el éxito a través del conocimiento, ¿vale? Como, yo qué sé, Kevin Davis, Joaquin Clark, Tim Robbins, con sus charlas de motivación emocional, Grant Cardone, es decir, hay muchísimos nombres que en su momento empezaron, se posicionaron y ahora son auténticas celebridades algunos de ellos, ¿vale? Tony Robbins, es una auténtica barbaridad lo que mueve ese hombre. Es una marca personal en sí misma. Pero claro, cuando antes solamente eran 4 o 5, pues eran 4 o 5. Pero es que ya estamos hablando de que hay cientos o miles. Y además todos haciendo exactamente lo mismo. Todos haciendo exactamente lo mismo. Y todos repitiéndote, parece que no, pero todos repitiéndote exactamente los mismos mensajes. Por lo cual, al final parece que no, pero está calando, porque los mensajes que te está repitiendo no es que se lo hayan sacado de la manga, no es que sean los últimos descubrimientos científicos que se han hecho en los laboratorios, o no es que sean las últimas tendencias filosóficas. No, o sea, sus mensajes calan porque son mensajes que son comunes, que todos los hemos escuchado desde siempre, porque no son nuevos, ya vienen repitiéndose pues prácticamente desde, posiblemente desde el siglo XIX en adelante, ¿vale? En cuanto se cambia una mentalidad de producción, de ser una industria de producción a ser una industria de consumo. Pero eso es muchísimo más extenso. No siquiera nos metemos ahí, pero eso es un auténtico cacao. Pero desde entonces ya se refuerza mucho más lo que es la propia idea del individualismo, de la autosuficiencia, de cambiar el modelo de trabajo, de que es el patrón el que te enseña a trabajar, el que te da las herramientas y prácticamente tú llegas a un sitio que no sabes ni leer y escribir y terminas siendo un encargado porque te están enseñando desde dentro de la empresa a cambiar al espíritu de no, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Eres tú el que te tienes que formar, eres tú el que te tienes que nutrir, eres tú el que tiene que estar constantemente evolucionando, eres tú el que tiene que estar mejorando, porque eso es lo que están pidiendo las empresas, porque eso es lo que están pidiendo las compañías. Pero es curioso también, ¿no? Porque en cierta forma también una de las tendencias más importantes de esta gente es, entre comillas, el rechazo a ser tú el empleado, ¿no? Sino como ser tu propio jefe, sal de la Matrix un poco, el típico discurso este. Entonces... claro, es como mejorarte, pero ni siquiera es para ser parte del capitalismo como una hormiguita más en cierta forma, sino como ser todo el mundo la hormiga reina. Hace poco leí, por ejemplo, un mensaje que me encantaba, que era como que la típica vida de la que todo el mundo quiere huir, ¿no? Es como todo el mundo trabaja para evitar estar trabajando en un 9 to 5. Pero es que ahora el trabajar para evitar estar en un 9 to 5 es el camino genérico, por así decirlo. Entonces... es como que se ha degradado mucho el mensaje y estamos en un punto en el que decimos, ¿qué estáis diciendo exactamente? ¿A qué punto queréis llegar, no? Y bueno, verá, el punto donde se quiere llegar ya hemos llegado, ¿vale? Nuestra tendencia es, como mencionaba Guy Lipovetsky, El área del vacío, que es un libro que tiene ya varias décadas. Pero ahora hablaba, por ejemplo, de la tendencia al hiperindividualismo. El hiperindividualismo entendido como eso, como el ser social, que tenga de ser social, que es exclusivamente individual, que ya no necesita del resto de la gente, sino que todo se lo puede agenciar por él mismo. Y la tecnología también camina en pos de hacer de que tú te puedas valer de ti mismo sin tener por qué depender de otros agentes externos. E incluso plantearlo como si fuera una auténtica meta, de que tú seas ese nivel de autosuficiente. Entonces, claro, tú me estás diciendo, dice, no,
vas a trabajar para dejar de trabajar en el local ese que tú me has dicho. Es lo mismo que si me dijeras, vas a trabajar para dejar de trabajar en un McDonald's, por ejemplo, ¿no? Y empezar a ganar por ti mismo. Y el mensaje es para todos igual, claro. Porque todos vamos a ser seres individuales, vamos a ser grupos de una sola persona. Que nos vamos a relacionar con los demás, porque ese es también el planteamiento que se maneja muchas veces. Tú te relacionas con el resto de la gente en cuanto estos tienen algo de valor a lo mejor que ofrecerte. Es decir, se reduce todo el apartado de interacciones personales, todo lo que tiene que ver con la propia psique individual, todo lo que tiene que ver con todo el aparato de motivaciones, de realización, de significado vital, del sentido incluso del propio ser humano, de la propia existencia, se reduce a un discurso traducido exclusivamente desde lo económico. Y a ver, yo no digo que, por ejemplo, la disciplina de la economía como una disciplina de las ciencias sociales sea algo despreciable ni nada por el estilo, o que todo lo que tenga que ver con el mundo empresarial y el marketing y todo eso no sea útil y que no se debería utilizar. Pero es que traducirlo todo a un solo lenguaje, que es exclusivamente el económico, sobre todo en campos que no corresponden exclusivamente a la economía, al final lo que hace es terminar denigrando tu propia perspectiva y tu propia percepción de la realidad, que es algo también muy relacionado con justamente con lo que hemos empezado a hablar de la presentación de toda esta charla. Y esto entonces encaja mucho, por ejemplo, con lo que se lleva tanto hoy en día hoy en día lo que define a una persona no es tanto a lo mejor la interacción social que tengas con ella, ¿no? Sino lo que lleve encima, por así decirlo, ¿no? Cuando entramos en Tinder, por ejemplo, lo que vemos es aventurero, deportista, tal, no sé qué, son como cosas muy, por así decirlo, como muy tangibles, como muy marketingianas en cierta forma, ¿no? Y no tanto a lo mejor como, igual es porque tengo una perspectiva muy humanista yo en esto, ¿vale? Pero no es tanto a lo mejor la realidad de cuando tú interactúas con alguien en la calle, ¿no? Cuando tú interactúas con alguien por la calle, hay, digamos, como un feeling, como una interacción más allá, por así decirlo, de lo que tú eres. Y digamos como que todo está reduciendo a esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de TikTok, por ejemplo, soy tradwife, ¿no? Que luego eso hablaremos de ese tema concretamente y demás, ¿no? Pero es como que son todo, al fin y al cabo, reducciones de la personalidad, ¿me explico? Con el tema de las relaciones interpersonales y sobre todo con las relaciones afectivas, puede ser bastante claro, ¿vale? Puede ser bastante claro. También es verdad que detrás sí hay un mensaje también de división, ¿vale? Porque cuando se está hablando, esto que estamos hablando, ¿no? Que si hombres, mujeres de alto valor, en cuáles son las mujeres que te tienes que fijar, cuáles son los hombres que te tienes que fijar, las relaciones tienen que ser de esta manera y no de esta otra, las red flags, se ha puesto muy de moda el rollo de las red flags, ahora todo es red flag, ¿vale? Si habla demasiado, red flag. Si tiene demasiadas amigas, es red flag. Si sale demasiado, también es red flag. Si viste de determinada manera, también es red flag. En cuanto a ellos, más de lo mismo. Si no gana tanto, red flag. Si habla demasiado de sí mismo, red flag. Pero todo es red flag. O sea, llega un momento de que dices tú, bueno, pues entonces, ¿para qué vas a conocer a nadie? ¿Para qué vas a conocer a nadie? Es que es imposible, básicamente. Si tú sigues las recetas al pie de la letra, es imposible que tú te termines relacionando con alguien. Porque todo el mundo tiene defectos. Todo el mundo. Hay un sketch, no tiene nada que ver con el tema de relaciones sociales, pero es que entra mucho porque esto también se filtra. Volvemos a lo mismo. Es algo que se filtra en todos los temas, incluyendo nutrición. Es un sketch muy sencillo de un tipo que está intentando desayunar, ¿vale? Y tal y como va cogiendo los diferentes elementos de la cocina, van saltando como si fueran pop-ups, como de fragmentitos de Instagram o de TikTok, de gurús de la alimentación, pues coge la leche. Te sale, la leche es un veneno de... Joder, pues nada, no se toma leche. Va a coger los cereales. Pues los cereales son no sé qué, no sé qué. Joder, tampoco se puede comer cereales. A ver, el pan. No, porque el pan, ¿sabías tú que el pan contiene no sé qué, no sé cuánto? Tampoco se puede comer pan. En un momento que el tipo lo que quiere es beberse un vaso de agua, porque ni siquiera los zumos. Y cuando se va a beber el vaso de agua, automáticamente, el agua te está matando. ¡Bum! Fuera el agua también. O sea, en un momento que no puedes tocar absolutamente nada. Y de hecho es una de las señales que te indican si realmente estás, digamos, en algún tipo de este tipo de tramas o si te estás empezando a dejar guiar demasiado por este tipo de ideas. Porque cuando parece que todo, absolutamente todo, está mal,
Quizás no es que todo esté mal, lo que está mal son los planteamientos que te estás planteando. Porque es imposible que todo esté mal, siempre y en todo momento. Eso es más, no es más de un pensamiento de una persona, digamos, normal o equilibrada. Es más bien el pensamiento, por ejemplo, de una persona más cercana a ideas obsesivas. O todo está mal. O una persona a lo mejor que ve peligro donde quiera que vaya. Es decir, una persona que sufre de ansiedad generalizada. Es decir, lo que se supone que dentro de los propios trastornos se obtiene, ya sea por tu propia experiencia vital, que has vivido por ciertas situaciones, que al final terminas creando una perspectiva muy concreta de la realidad, que para ti concretamente, o mejor dicho, para tu psique es algo adaptativo, entre comillas, pero que realmente para la vida real no llega a ser adaptativo, porque realmente te están limitando. Lo que pasa, por ejemplo, con ciertas fobias. Es lo que pasa, por ejemplo, con ciertas ansiedades, o incluso lo que pasa también con los pensamientos obsesivos, ¿vale? Se te terminan encadenando de tal manera que se automatizan, ya no puedes deshacerte de ellos, a no ser que empieces un proceso terapéutico, que empieces a identificar estas ideas, que empieces a trabajarla y tú mismo llegas a otro tipo de conclusiones, en lo que se hace, por ejemplo, a través de la terapia cognitiva, ¿vale? La terapia cognitivo-conductual. Pero es que resulta que traemos y estamos constantemente bombardeados con otro tipo de mensajes que se supone que, esta es la cosa, se supone que son buenos para nosotros. Esa es la paradoja. Pero están diciendo personas que se supone que te están diciendo algo que para ti es positivo. Y lo que te encuentras es que o todo está prohibido, o está permitido solamente ciertas cosas, o está permitido hacerlas de esta manera, porque si lo haces de esta otra, resulta que está mal. Y entonces cada vez es que prácticamente te están privando, te están moldeando tu propio comportamiento. Porque una de las cosas que también se traduce de todo esto es que ellos, o ya sea el gurú, el coach, el mensaje en concreto que se intente transmitir, porque los coaches básicamente son simplemente transmisores de estas corrientes que ya están en funcionamiento. Es decir, ellos no inventan absolutamente nada, ¿vale? Cuando me refiero a los coaches, no me refiero a todos los coaches en general, porque si hay coaches que son profesionales, que trabajan en el ámbito profesional, enseñando a empresarios, enseñando a empleados, enseñando a tal, pero se mueven muy bien dentro de su propio campo. Me refiero justamente a lo que es la figura del gurú. ¿Vale? Sí, tema Yados, por ejemplo, y tal, ¿no? Sí, concretamente Yados. Yados posiblemente sea la mejor representación de todo eso, pero no porque esté bien hecho, sino todo lo contrario, porque es casi meme, una parodia. ¿No? Sí, es casi una parodia de todo eso. ¿Vale? Y justamente la diferencia que mucha gente se está preguntando es, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un coach y un gurú? A ver, ¿qué diferencia hay, no? Porque para mí no hay. Los dos a lo mejor pueden ofrecer cursos o están ofreciendo sus mentorías como si fueran consultas. ¿Qué diferencia hay? Pues concretamente que el gurú, todo lo que te ofrece se basa exclusivamente o se reduce a una especie de conocimiento ancestral o de secreto que solamente él conoce. Y si tú quieres ser de los pocos afortunados que quiere acceder a ese secreto, ¿vale? O a ese método especial, ancestral, tienes que contar con él. De otra manera, no podrías acceder. Entonces, ya se mezcla ya no solamente lo que es transmisión de información o un discurso, sino también se mete el apartado místico detrás de todo esto. Solo yo sé el secreto. Así que si me compras mi curso de 500 pavos, pues tendrás acceso a este secreto. Esto es un poco también como con el tema religioso, ¿no? Con el tema... Diría que no me apetece dar nombres específicos, pero voy a hacerlo, ya que estamos. Con el tema de, por ejemplo, Laín García Calvo. No sé si sabes quién es concretamente. Laín García Calvo es el autor de... La voz de tu alma, creo que era el libro. ¡Eso! La voz de tu alma. La acabo de buscar aquí, no voy a mentir. Pero es un poco ese rollo, ¿no? Por así decirlo. Te venden... digamos como que a mí la mayor red flag de este tipo de gente es como que sus argumentos, aparte, son un poco taza de cucuchumushu, ¿no? En el sentido de... son consejos muy genéricos, por así decirlo, muy... que hasta cierto punto no se mojan, ¿no? Te dan como consejos muy normales, que cualquier persona del planeta diría, oye, pues tiene sentido, ¿no? Pero la base en la que fundamentan esos argumentos
muchas veces es lo que tú has dicho justo, ¿no? De conocimiento ancestral, de escrituras antiguas y demás, ¿no? Entonces, como que a lo mejor la lógica que utilizan para ese tipo de argumentos no es la lógica social a lo mejor en la que estamos hoy en día, sino como eso, como un argumento muy místico, muy de divinidades incluso en este caso. Y luego con el tema de Yados también es un poco lo mismo en realidad, ¿no? Es un como más a lo mejor aplicado a un contexto social concreto, pero al fin y al cabo es como, escúchame a mí que yo sé mucho más del tema, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me surge con esto es, ¿cómo podemos diferenciar a un gurú de estos que evidentemente no están buscando lo mejor para ti, sino al fin y al cabo hacer un negocio? ¿Cómo podemos diferenciar uno de estos de alguien de un mensaje correcto y que sí que podemos aplicar en nuestra vida? Uf, es bastante difícil, porque realmente esto de cuál es el mensaje correcto para mi vida, de hecho es lo que busca todo el mundo. Todo el mundo busca como el mensaje correcto, o el método correcto, o la respuesta correcta. Lo primero es darte cuenta de que te estás haciendo la pregunta de quiero una respuesta correcta, quiero una guía correcta, quiero un mensaje correcto. Porque parece que estás como delegando una cierta responsabilidad, que perfectamente puede ser tuya, se la estás delegando a otra gente. Que hay una especie como de vacío, de conocimiento, una especie de vacío también de tu propio propósito. Y por supuesto necesitas como que terceras personas te estén guiando, ¿no? Primero, plantéate justamente esa pregunta, es decir, bueno, ¿de dónde me viene entonces esta necesidad de tener la respuesta correcta y todo correcto? Pues quizás viene también motivado por lo que te llevan enseñando durante toda tu vida, que tú tienes que hacer las cosas bien, tú tienes que hacerlo lo correcto. La respuesta correcta para aprobar el examen, la conducta correcta para que mamá y papá no te riñan. La postura correcta, porque según el lenguaje no verbal, en las entrevistas de trabajo, si te pones de esta manera, pues parece que estás más de ganado, pero si te pones de esta otra manera, parece que estás prestando más interés. Siempre es todo como, vamos a seguir una línea correcta. Y la contrapregunta sería, bueno, ¿y si realmente no hay ningún rollo que sea 100% correcto? Porque quizás pasa eso, de que no hay rollos 100% correctos, no hay respuestas 100% correctas, no hay actitudes 100% correctas, no hay caminos que sean 100% rectos. Eso ya depende, pues, de la filosofía que cada uno quiera prestar y de las enseñanzas que cada uno haya tenido en su vida. Por ejemplo, si nosotros nos dejásemos llevar, pues, por un orador que a lo mejor para nosotros puede ser muy atractivo, pero que tiene una marcada línea, por ejemplo, yo qué sé, una marcada línea conservadora, pues te estás empapando de lo que se supone que son mensajes correctos, pero con una perspectiva muy concreta. Pero no tiene por qué ser eso lo óptimo para ti, porque tú eres de tu padre y de tu madre, tú te has desarrollado de una manera completamente diferente y a lo mejor incluso esos mensajes pueden llegar a ser perjudiciales para ti. Me pasó, de hecho, con un ejemplo. Conozco a una chica que por cosas del destino tuvo un embarazo no deseado. Entonces ella tomó en sus primeras instancias la decisión de, pues bueno, de practicarse una interrupción de embarazo, o lo que es un aborto, ¿vale? Porque ya lo que es un aborto, ¿no? Sin embargo, estaba atormentadísima. Pero cuando digo atormentadísima es atormentadísima. Porque claro, ella era muy afín a ciertos mensajes que justamente venían por esta área más conservadora. Y la parte conservadora, por supuesto, no te va a defender en absoluto el hecho de que tú tomes esa decisión. De que tú tomes, de que hagas el aborto. En absoluto. Las críticas son todas contrarias. Entonces ella se sentía fatal, se sentía como que estaba traicionando, como que estaba haciendo una auténtica barbaridad, como que estaba haciendo una auténtica aberración. Entonces ya, un poquito más de paz y tranquilidad, lo primero es, volvemos a lo mismo, deja de ver constantemente los mismos mensajes. Y si vas a ver este mismo de mensajes, míramelos por esta corriente, pero míramelos también por la siguiente corriente. Y ya si eso te quedas con lo que a ti realmente te convenza, con lo que vaya especialmente contigo, porque no todas las situaciones vitales están cortadas por el mismo molde. Son infinitas las posibilidades que te pueden pasar.
Y una vez corrigiendo sobre eso, pues ya empezamos a reflexionar y decir, vamos a ver, exactamente cuáles son tus necesidades, cuáles son tus miedos, qué es lo que te tira, digamos, a actuar, cuál es el apoyo que tienes cercanos a ti, quiénes están en contra, quiénes están a favor, por qué hacen más caso a esta persona y no hacen más caso a esta otra. Te pones solamente a hacer este tipo de preguntas que pueden surgir en una charla normal con alguien que tiene cualquier tipo de problema y te das cuenta que cualquier problema es más complejo de lo que se te puede plantear en un vídeo hecho en TikTok que dura menos de un minuto. Y sin embargo, estás intentando aplicar a situaciones que son de tu vida diaria, estás intentando meter modelos que se explican en menos de un minuto. Para una decisión que a lo mejor puede condicionar toda tu vida. Como es, por ejemplo, el hecho de continuar adelante con un embarazo o practicarte un aborto. De una chica, además, joven. ¿Esto qué es? ¿Un alegato a favor del aborto? No. Es un alegato a saber bien seleccionar cuáles son los mensajes que recibes y qué puede pasar cuando estás constantemente bombardeado por un tipo concreto de mensaje. Claro, y entonces, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, que queremos motivarnos, buscar a lo mejor, pues un poco a veces motivarnos, ¿no? El tema de Instagram, yo lo utilizo mucho cuando a lo mejor estoy un poco aburrido o lo que sea, como que lo primero que haces es que se metes en Instagram, en TikTok y simplemente scrolleas, pues el típico doom scrolling, que para quien no sepa lo que es empezar a ver TikToks, Reels o lo que sea sin ningún tipo de sentido. Y muchas veces, por ejemplo, el tema de la motivación lo sacas de ahí, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que la motivación, por ejemplo, en estos sitios, es lo que hemos mencionado antes, ¿no? Que es un poco, vamos a decir, sospechosa, ¿no? En el sentido de que los mensajes a lo mejor están bien, la forma no tanto. Entonces, ¿cómo sugieres, por ejemplo, que una persona que a lo mejor no tiene muy desarrollado el tema de sacar el mensaje y no las formas, consiga quedarse con el mensaje de forma sana? Lo hemos mencionado ahora con este ejemplo concreto, pero un poco en general, ¿no? A lo mejor un chaval de eso, de 15 años, que se mete a ver vídeos de Yados, pero a lo mejor el mensaje de Yados que es, cuídate, intenta mejorarte, pero ¿qué pasa? La forma que tiene de decirlo crea pues muchos problemas y muchos traumas, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo podemos quedarnos con lo mejor sin hacer el ridículo, básicamente? Hay una trampa en todo eso. Si tú quieres ver buenos mensajes, no vayas con esta gente. Eso para empezar. Busca cuentas de psicología. No digo que os metáis ahora mismo en psicoblog y empecéis a seguirme, no. O sea, pero tengo muchísimos colegas que se mueven sobre todo por TikTok, Instagram y tal, y tienen mensajes realmente no solamente bellos, y muchos de ellos a lo mejor los comento en directo, sino que también muy positivos y muy útiles, con pequeñas pildoritas para aprender de lo que sea. ¿Quieres un poquito más de, yo qué sé, de algo más trascendental para tu vida? No mires a un motivador. Busca cuentas de filosofía. Escucha lo que tienen que decirte los filósofos, pero dicho por alguien que también entiende la filosofía. Por eso digo que sigas a filósofos. No sigas la clásica cuenta hecha por inteligencia artificial de estoicismo, que lo único que hace es repetir emblemas de estoicismo que realmente no significan absolutamente nada, por mucho que te guste el estoicismo y por muy de moda que se haya puesto el estoicismo. Es que eso no te va a llenar absolutamente de nada, eso solamente es paja, eso solamente es un eslogan muy bonito para que tú lo compartas, para que tú lo reseñes y ya está. Es exactamente igual que la presentación, esto se lleva haciendo desde siempre, es exactamente la misma presentación de PowerPoint que te mandaba tu tía por correo electrónico, de cuando se reenviaban los correos electrónicos, ¿vale? Con frases de Paulo Coelho. Realmente que Paulo Coelho ya está agotado y ahora lo que se da son las frases hechas con inteligencia artificial sobre estoicismo. Y ya está. Claro, pero para un chico a lo mejor lo hemos mencionado, un 14, 15 años, que está, pues eso, en la ESO, con las hormonas revolucionadas, la cabeza en Cuenca, lo primero que se mete es a Andrew Tate con un Lamborghini en Dubai con gafas de sol diciendo, tal, si quieres tener 5 millones de dólares, 5.000 mujeres detrás, tienes que hacer esto. Y entonces al chaval le entra, ¿no? Sí que es verdad que la gente a lo mejor que llevamos en internet ya una temporada, creo que hemos aprendido a lo mejor en cierta medida a aprender qué mensajes vienen de qué tipo de gente y cómo Sí. quedarnos con lo bueno, ¿no? Pero claro, una persona a lo mejor que o emocionalmente no está muy desarrollada o está empezando simplemente,
¿cómo podemos, qué consejo le darías a un chaval, por ejemplo, así joven, para decirle, oye, entiendo que esto visualmente es muy agraciado, te puede llamar la atención, pero vamos a intentar quedarnos solamente con lo bueno de ese mensaje? ¿Cómo conseguirías eso? Mm, buena complicación. Porque para empezar, es curioso, pero se podría confrontar también al propio chaval o a los propios chavales de que realmente reflexionaran sobre el mensaje que están recibiendo. Y si me dijeran si realmente es un mensaje nuevo o si no es algo que llevan repitiéndole básicamente desde que son incluso más pequeños todavía. Porque tú, que a un chaval de 18 años le digas a día de hoy, no, es que tú tienes que trabajar en ti mismo, no le estás diciendo nada. Se lo llevan diciendo toda la vida. A día de hoy, con lo que hemos estado hablando, por ejemplo, de las tendencias al hiperindividualismo, eso es lo que te llevan repitiendo desde siempre. Trabaja en ti mismo. En el mismo momento, además, que pasas por el umbral de dejar de ser un niño y empezar a ser un adolescente, pasas justamente por ahí. En el momento que tú tienes la necesidad de identificarte como un individuo completamente diferente al resto de la masa, a la misma vez que quieres buscar tu propia identidad social, ya estás cayendo justamente en este tipo de mensajes. Tienes que trabajar en ti. Tienes que hacerte a ti mismo. Ya, es un mensaje que ya estás recibiendo, por lo cual lo que te están diciendo no es nada nuevo, solamente estás cayendo en un sesgo, que es así, es un sesgo cognitivo, en la cual cuando te repiten algo que más o menos te suena, ¿vale? Porque te resulta familiar, aunque te lo digan con un lenguaje completamente diferente, tú lo recibes con muchísimo más agrado, ¿vale? No sagrado, sino agrado, ¿vale? Cuando me he dado cuenta de cómo ha sonado, lo recibes así, por eso mismo, porque te resulta familiar. Y al fin y al cabo siempre nos vamos a quedar con aquello que siempre nos va sonando. O sea, es un poco Las como lo que ideas hemos más dicho antes, ¿no? disidentes... Sí. Ujú. Entonces, claro, para decirle a un chaval de estas edades con qué se que deben de quedar, los mensajes en el propio internet a lo mejor no pueden ser especialmente útiles, pero a través de una figura que ellos sí puedan reconocer, una figura de autoridad, pero que sí tenga un cierto margen de respeto, porque además esto me lo preguntó también un padre chileno, hablando justamente de este tipo de cosas, más enfocado justamente al tema de las relaciones interpersonales o sexoafectivas. Y planteo justamente la misma pregunta, decir, bueno, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con nuestros hijos que están expuestos a estos gurús, a estos oradores? ¿Cómo hacemos que filtren un poquito los mensajes, ¿vale? Porque divertido te puede parecer. Tú puedes ver eso porque te parece divertido y ya está, ¿vale? Y hay muchos chavales te lo van a decir así. Y es así como lo siente. Pero muchas veces está en empezar la conversación con ellos. Y les digo, oh, venga, muy divertido, pero venga, ¿qué es lo que te ha dicho? O sea, ¿qué es lo que te intenta transmitir eso? Vale, ¿y realmente tú crees que es correcto? ¿Realmente crees, a lo mejor, el clásico mensaje de no, si tú crees realmente que puedes hacerlo, podrás hacerlo? ¿Vale? Y esto es así, es solamente mindset. Si no tienes mindset, nunca podrás conseguir el éxito. ¿Vale? Y a lo mejor te lo empiezas a razonar. Bueno, sí, porque es que, como dice en el vídeo, esto es así, porque si tú piensas de esta manera, pues entonces te estás limitando y tienes que pensar de la otra manera. Bueno, pero ¿realmente tú eres tan dueño de tus pensamientos que realmente eres capaz de adaptar el pensamiento que te dé la gana? No pienses en elefantes azules en este mismo momento, ¿eh? Ni se te ocurre pensar en elefantes azules. ¿Por qué estás pensando en elefantes azules? ¿Realmente te es fácil controlar tus propios pensamientos? No, cualquiera te puede influir. Por lo cual eso de si controlas tus pensamientos al 100% podrás hacer lo que te dé la gana, no es tan sencillo como te lo están planteando. Es más, es imposible. Te lo acabo de demostrar. Por lo cual, si esa es la base justamente de toda la idea del vídeo, ¿realmente es verdad cualquier cosa que se niega en el vídeo? Ya, pues ya no. Ya se queda todo muy desmenuzado. Entonces, claro, fomentar ese tipo de pensamiento, al fin y al cabo, es fomentar un poquito de pensamiento crítico, de ser un poquito más relativista en ese tipo de sentidos. Y eso ya no es tanto de que sea como un consejo general que se pueda dar a toda una generación, sino que esto es un esquema de pensamiento que se tiene que ir desarrollando prácticamente desde que eres niño. Ya sea en tu sistema educativo, ya sea en casa, ya sea por el método que sea. Pero si tú sigues a lo mejor una línea de pensamiento de A a B, exclusivamente lineal,
pues por supuesto este tipo de cosas te las vas a terminar creyendo. Como dijimos antes, estamos muy acostumbrados a querer siempre lo correcto, a querer la respuesta correcta, a hacer la acción correcta y a decir siempre las frases correctas. Voy a hacer un poco de abogado del diablo con esto, y es que muchas veces el tema de los pensamientos, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me da la sensación, que ya te digo, igual es porque yo veo lo mejor de las personas, que esto igual es un bias mío realmente, pero cuando muchas veces te dicen de controlar tus pensamientos y demás, la sensación que me da es que digamos que es un mensaje que ese tipo de gurús y demás, son conscientes de que no se puede hacer, pero digamos que lo que intentan es como dejar la semilla en la gente, ¿no? Para que de esa forma, igual no eres 10 días de 10 lo mejor, ¿vale? No haces lo que tienes que hacer, no trabajas bien, no vas al gimnasio todos los días, no comes bien, lo típico, ¿vale? Pero a lo mejor gracias a ese, digamos, forzar la maquinaria, a lo mejor, oye, pues 6 de 10 días, digamos, como que has hecho un buen ritmo de vida y te has mejorado respecto a como estabas antes. No te has dejado a lo mejor llevar tanto por los malos hábitos o por el primer pensamiento que te ha venido a la mente, sino como poco a poco te has creado un nuevo hábito en base a eso. Entonces, eso es la perspectiva que intento tener con respecto a estos temas, porque me niego a creer que cuando te dicen ten salud mental del 1%, no intenten, por así decirlo, crear una división, digamos, ¿no? Como que no es... La sensación que me da con ese tipo de mensajes muchas veces es no quiero que te mejores por tu bienestar real, sino quiero que te mejores para que tú seas como una especie de élite respecto al resto. Eh, ¿Qué opinas respecto a esa corriente, por ejemplo, de que hoy en día la gente se mejore, no tanto por mejorarse, sino por diferenciarse del resto? Pues mira, básicamente es una tendencia, o mejor dicho, es una herramienta o una técnica de marketing muy buena, que es crear contrastes. ¿Vale? Porque si yo te dibujo al mundo como que todo el mundo está loco, o que todo el mundo tiene problemas, menos tú, que tienes la suerte de haberte tomado conmigo, te voy a volver a contar mi secreto para encontrar la paz, para encontrar la sanación o lo que sea, y que seas como ese 1% de la población que está realmente sano y que alcanza su máximo potencial y es capaz de hacer todo lo que desea sin preocuparse, sin sufrir ni nada, pues entonces ya estoy creando un contraste. Pero ese mismo contraste lo podemos encontrar, por ejemplo, dentro de lo que son los mensajes del éxito. Te estoy dando las claves para que seas el 1% de las personas que alcanzan el éxito y dejan de trabajar en el McDonald's. Y dejan de ser unos panzas mileuristas y se convierten en la auténtica élite de millonarios. Con el tema de las relaciones interpersonales pasa exactamente lo mismo. Yo te voy a dar las claves para que dejes de ser un simp, para que dejes de ser un frusco, para que dejes de ser el clásico pagafantas de siempre, que sea ser pringao que las mujeres utilizan para aprovecharse de ellos, y voy a convertirte en un artista venusiano, te voy a convertir en un macho alfa, te voy a convertir en un hombre de alto valor o una mujer de alto valor. Te voy a convertir en ese 1% que realmente desean todas las mujeres, o te voy a convertir en una mujer que desean todos los hombres. Para alcanzar, por supuesto, tu objetivo, para alcanzar tu sueño. Porque nunca te ponen un objetivo como tal, siempre lo hacen, digamos, pensando de que tú tienes como una especie de objetivos y de sueños. Sí. Pero lo que hacen realmente es motivar, ¿vale? O incentivar, pues, los terrores, los anhelos que prácticamente todo el mundo tenemos. ¿Acaso tú no quieres tener éxito? ¿Acaso tú no quieres ser feliz? ¿Acaso tú no quieres, yo qué sé, encontrar el amor? ¿Acaso tú no quieres tener, yo qué sé, relaciones sexoafectivas súper sanas o súper numerosas? ¿O quieres tener algo estable? O sea, no quieres tener riqueza, no quieres tener abundancia. Son aspectos y son palabras claves, además, que a nivel cultural siguen teniendo muchísima potencia, siguen teniendo muchísimo valor. Eso toda esta gente se te presenta, además, como si fueran el secreto para encontrarlos todos ellos. Y justamente con lo que decías antes de ir dejando la semillita de, a ver, tú puedes controlar tus pensamientos, vale. A lo mejor intenta dejar la semillita de que dentro de todo el caos existencial con el que estamos rodeados a día de hoy, siempre hay un pequeño porcentaje de elementos que sí podemos controlar, porque sí dependen más de nosotros, porque dependen de nuestro conocimiento, dependen directamente de nuestra experiencia. Entonces, si yo siembro esa semillita, quizás ya no actúes ante la vida como si fueras
simplemente una masa amorfa completamente indefensa y empieces a tomar decisiones más con cabeza y empieces a lo mejor a plantearte tus propias emociones desde un punto de vista más racional o empieces a tener como una perspectiva diferente de los diferentes elementos. Y en ese sentido, a ti, concretamente, Rafael, pues mira, como te he dicho, quieres ser abogado del diablo, pero porque quieres sacar como lo mejor de cada mensaje. Y yo te diría, es loable. Pero es que resulta que ese tipo de pensamiento, de controlar tus pensamientos para obtener todo lo que tú deseas, es un lema que lleva inventado y se lleva transmitiendo de generación en generación prácticamente desde el siglo XIX. Y es la base fundacional ya no solamente de una línea de pensamiento que justamente se llama la Escuela del Nuevo Pensamiento que nace en Estados Unidos, ¿vale? Sino que es la base para uno de los principales pensamientos mágicos y pseudomísticos que tenemos a día de hoy, que es lo que conocemos a través de la ley de la atracción, el secreto y todo esto, que nace justamente a partir de ahí. No sé si te sonará, pero bueno, ¿por qué quizás critico tanto el tema de Estados Unidos y este tipo de cosas? Para empezar, vamos a ver. Con el boom económico de Estados Unidos después de la primera mitad del siglo XX, por supuesto, se convierte en el principal referente cultural de todo el mundo. Por supuesto, sin dudar, ¿no? Sí. Y cuando llegamos, por supuesto, a los años 80, que se puede considerar como la década más hipercapitalista de toda la historia, por supuesto, surgen muchísimos modelos de negocio, incluso muchísimos clichés de negocios que a día de hoy se siguen repitiendo como se siguen copiando y pegando tal cual, solamente que con la imagen, digamos, adaptada a nuestro tiempo, pero eso siguen siendo modelos que vienen desde los años 80, incluso desde los años 70. Así, de vasto, ¿no? E incluso lo podemos ver en los referentes culturales, es decir, el cine, la televisión, incluso el propio mundo del cómic, todo, ¿no? Pero todo parte además de una cultura en Estados Unidos que tiene una parte bastante buena, pero que también ha traído esa parte negativa. La parte buena de que desde la propia fundación de propio Estados Unidos plantean también lo que es la propia libertad de credo. De tal manera que todos los que habitan en Estados Unidos pues, pueden tener la religión que ellos pues quieran. Y entonces conviven protestantes con católicos, con judíos. Sí, es verdad que hay comunidades que son como más cerradas, por supuesto no van a dejar que entren otras comunidades y otras comunidades más abiertas, que a poco que se empiezan a abrir al resto de continentes, empiezan a mezclarse con los propios nativos, empiezan a adoptar las propias ideas espirituales de los nativos, las mezclan con sus propias ideas religiosas ya previas y crean nuevas ideas religiosas y nuevas comunidades basadas en eso, donde se mezcla muchísimo las propias creencias, a lo mejor que provienen del cristianismo, que mayoritariamente pues allí eran todos protestantes, y se mezcla con el esoterismo y el espiritismo de muchas de estas tribus. No sé si te va sonando ya la cosa, Sí. pero todo va por ahí. Sin embargo, este tipo de proliferación hace justamente de que surjan muchas ideas alternativas basadas en eso. De hecho, en el siglo XIX, que también hay una crisis existencial y religiosa y espiritual en Estados Unidos que es brutal, porque después del siglo XVIII se supone que Estados Unidos es la hostia, porque se acaba de fundar, le acabamos de ganar la guerra de independencia a los ingleses y tenemos una nueva nación, pero resulta que en pleno siglo XIX estamos a las puertas de una guerra civil, y de hecho la tenemos. Con lo cual, ¿cuál es la idea de Estado? ¿Cuál es la idea de unión? ¿Cuál es la idea de comunidad? ¿Cuál es la idea que yo tengo de Estados Unidos? ¿Realmente todo esto tiene sentido? ¿Realmente es una crisis espiritual muy fuerte? Y justamente en el siglo XIX se ponen de moda, justamente en esta sociedad, surgen cosas como las tendencias espiritistas. Eso no se da en Europa, apenas. Pero justamente en Estados Unidos fue todo un fenómeno. Se termina exportando. Surgen sectas que a día de hoy están súper institucionalizadas, como los mormones. Sí.
Y por supuesto salen nuevas escuelas de pensamiento, por decirlo de alguna manera, como fue, por ejemplo, la filosofía del trascendentalismo. Trascendentalismo consiste en dos premisas fundamentales, ¿vale? La primera, de que nosotros construimos la realidad exclusivamente a través de nuestras ideas. Eso no es descabellado, realmente. Eso a lo mejor lo puedes encontrar en otras corrientes filosóficas o incluso a través de la propia psicología se puede explicar perfectamente. ¿Ok? Y que, por supuesto, si tú controlas tus pensamientos, controlas también tu realidad, por ende. Pero a esas dos premisas hubo un personaje en concreto llamado Thomas Kirby que le añadió dentro de sus propias elucubraciones y sus propias reflexiones filosóficas y también espirituales, a esa filosofía le añadió un tercer punto. Y es que tu pensamiento ya no solamente define tu realidad, sino que también define la realidad física. De tal manera que si tú eres capaz de controlar tus pensamientos, eres capaz de alterar incluso la realidad física. ¿De qué te suena? Pues es un poco el tema que estábamos mencionando ahora, de la ley de atracción al final, ¿no? ¿De qué te suena? ¿Por qué tantísimo hincapié en controlar tus pensamientos para atraer abundancia? Controla tus pensamientos para atraer riqueza. Controla tus pensamientos para atraer a la mujer que tú quieras. ¿Vale? Porque, por supuesto, esto es un disparate. Por eso, muchas veces te lo adornan. Es decir, no. Ya no solamente consiste en que pienses de una manera correcta, sino que también actúes de una manera correcta. Ahí entramos también en ese esoterismo que también acompaña en este siglo, porque se empiezan a adoptar muchísimas ideas que vienen de Oriente, ¿vale? Muchísimas vivencias que parten a lo mejor del hinduismo, del budismo, y se empiezan a mezclar con estas nuevas filosofías, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, que estamos hablando de la escuela de nuevo pensamiento. Porque esto suena también muy al choque cultural o a la mezcla de religiones que se hace después en los años 70 en el New Age. Pero ya justamente desde el siglo XIX ya se estaba desarrollando todo esto. Solamente necesitas seguidores que sigan repitiendo esto. Necesitas a alguien con visión de negocio que diga, a esto le puedo sacar guita, que empiece a desarrollar libros, que te haga cursos, que te haga reuniones, empiezas a tener ejemplos de éxito. Este empresario de éxito, por ejemplo, pues está en nuestra logia. Este empresario de éxito hizo su fortuna porque creyó fervientemente en nuestro sistema de ideas. Este otro empleado empezó siendo pues, un botones de hotel y terminó siendo el dueño del hotel. ¿Por qué? Porque creyó fervientemente en esto. Siguen siendo exactamente los mismos modelos. Es decir, es el mismo modelo de marketing que se sigue manejando a día de hoy, pero te lo vende como si fuera una cosa novedosa, pero ya es algo que se hacía en el siglo XIX. Justamente en la explosión real de lo que es el estudio del marketing, que empieza a partir del siglo XIX. Cuando cambiamos una industria basada en la producción y empezamos en una industria basada en el consumo. Es decir, que la línea de producción se mantiene siempre y cuando tú no pares de consumir. Ahí es fácil y ahí es muchísimo más necesario no atacar tanto a la razón de decir, compra mi paraguas porque es un paraguas resistente, hecho en madera, noble y que además pues, aguanta vientos y aguanta muy bien aguanta muy bien el agua. O sea, es una descripción básica de lo que es el producto. O sea, es el marketing que se te hacía en el siglo XVIII, cuando estabas todavía desarrollando todo el tinglado, cuando no todo el mundo tenía un acceso al paraguas y tú querías que la gente tuviera acceso a estos bienes, a ese paraguas. Pero cuando ahora todo depende, cuando tienes 20 fabricantes de paraguas y todos son competencia, ¿tú cómo destacas? Este es el mejor paraguas del mundo. Sí. Este paraguas es que te manipula el tiempo. En este paraguas cabes tú, cabe tu familia y cabe la familia de tu hermana. Entonces empezamos ya a manejar el marketing como el sistema de vender a través de las emociones y no a través de la razón. Porque todas las decisiones de ventas no se hacen de una manera racional, sino que siempre se hacen de una manera emocional.
Y eso también se está aplicando un poco a la propia psicología, ¿crees tú? En el sentido de, lo mencionábamos también un poquito antes, el tema de que del Instagram, por ejemplo, ha recomendado mucha gente, otros psicólogos de Instagram, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me dan un poquito más de palo cuando me meto en esa red social es el tema de las cuentas de psicología típicas de 10 consejos para evitar, vamos a decir, narcisistas en tu vida, por ejemplo, ¿no? Y son como 10 consejos así también muy happy flower, ¿no? Como muy felices. Y luego al final un mensaje de compra mi libro también, ¿no? Entonces, eh, hay como, por así decirlo, una especie lo mencionábamos también, de red flag, por así decirlo, que cuando yo veo el mensaje no me termina de gustar del todo, y es el tema de cómo se está mercantilizando la psicología. Porque al fin y al cabo, ¿crees que la psicología hoy en día, por necesidad propia, también se encarga de crear clientes constantes? Es decir, más que a lo mejor arreglar un problema, lo que quiero es que tú vengas a mi consulta o compres mi libro todo el rato, todo el rato. Entonces, ¿cómo podemos confiar en la psicología en un sistema capitalista al final que nos quiere ahí siempre? Pues daría para discutirlo, incluso para ver diferentes puntos de vista con otros expertos. Pero generalmente, de cómo se vende la psicología es cómo se vende el servicio, al igual que cómo se venden otro tipo de servicios de expertos, incluso de consultorías y tal. No es que la psicología se intente igualar a cómo se vende un curso, cómo se vende un coach, sino que se intenta, mejor dicho, los propios psicólogos intentan adoptar este tipo de técnicas de marketing porque de alguna manera pues funciona, básicamente, ¿no? Eso no significa que la psicología se esté vendiendo, se esté reduciendo, no, porque por cada, yo qué sé, por cada cuenta que te sale de ese tipo, tienes a otros tantos expertos justamente criticando el cómo se plantean esos esquemas dentro de esas cuentas. Es decir, y te lo hacen justamente desde la propia perspectiva psicológica. Por lo cual no es tanto como la psicología como una especie de entidad que se esté vendiendo. Al fin y al cabo, la psicología la termina haciendo la gente, la terminan haciendo los psicólogos dentro de lo que es ya no solamente el ámbito académico, sino también lo que es el ámbito práctico. Entonces ahí es donde está la cosa. Pero al fin y al cabo, muchas veces te das cuenta de que los psicólogos que realmente resaltan dentro de las redes sociales y todo eso, aquellos que generan mucho contenido, realmente no son tantos. Se pueden contar con los dedos de la mano. Y cada uno además es conocido o reconocido por un campo en concreto. Por lo cual ya no estamos hablando como una especie de sobresaturación. Porque muchas veces la sobresaturación puede venir por una cuenta que solamente es a lo mejor de una psicóloga o de un psicólogo que no pretende tanto atraer clientes, sino que lo que hace es el hecho de solamente divulgar. Entonces sí, te puedes encontrar un post de 10 claves para evitar a un abusador emocional o 10 claves para identificar a un narcisista. ¿Vale? Lo voltas ahí. Pero en definitiva yo diría que la cosa anda por ahí. Es decir, no es tanto como que se esté vendiendo como que simplemente se está adaptando a ese campo. Pero normalmente, si tú quieres seguir yendo con ciertos profesionales, yendo con ciertas personas para recibir ciertos servicios, todavía, a no ser que alguien me diga, digamos, lo contrario y tal, una de las principales herramientas de marketing que sirven es el boca a boca. Porque muchas veces cuando tú realmente tienes un problema, por seguir siempre sigues al que mejor te escucha, al que de alguna manera mejor te cae. Pero cuando se trata de un servicio para ti, tú quieres una cierta garantía. Entonces siempre sueles hacer caso de otras personas que han tenido una experiencia gratificante o positiva con ese profesional. Entonces vamos a ver si a mi amiga Maripili le ha ido muy bien con esta psicóloga y a mi amigo Ambrosio exactamente igual, les ha ido muy bien y justamente por problemas también muy relacionados con el mío, pues entonces yo también y voy a probar. Entonces muchas veces se mueve con eso. Si es verdad, y aquí también es mucho punto, genera muchísima confusión, está el tema del intrusismo laboral. Es decir, otros profesionales que empiezan a hablar de psicología sin ser necesariamente psicólogos, sino que se dedican a otras áreas
pero quieren ese nicho de la psicología. Ahí entramos mayoritariamente, por ejemplo, en el tema de los terapeutas. Porque la terapia forma parte de la psicología, pero no forma parte de la psicología. Lo que es la psicoterapia como tal es una tecnología. Vale, podemos aplicarla así. En la cual se aplican diferentes conocimientos psicológicos de cara a lo que es el tratamiento de una persona o de un grupo o de unos males concretos, ¿no? Pero desgraciadamente el tema de las psicoterapias no están del todo bien reguladas. Porque a día de hoy tú puedes ser psicólogo y no ser psicoterapeuta. Y puedes ser psicoterapeuta y no tienes por qué ser psicólogo. Vemos ahí el gran problema que encontramos en ese vacío, ¿no? Entonces te puedes encontrar psicoterapeutas que la formación que tienes es a lo mejor un curso que han hecho de terapia basada en las vidas pasadas o en las flores de Bach o en terapia basada en el eneagrama. Ninguna de esas terapias están respaldadas realmente por ningún tipo de institución, ni están respaldadas por profesionales, ni están respaldadas, digamos, por la propia comunidad científica que acompaña a la propia psicología. Pero claro, de este tipo de problemas pues también traen otros, porque tú puedes llegar a denunciar a un psicólogo que hace a lo mejor un mal trabajo, que los puede haber, igual que hay psicólogos que te hacen muy buen trabajo, hay psicólogos que a lo mejor te pueden hacer un mal trabajo. Los puedes denunciar al colegio de psicólogos y tal, y hay un órgano regulador que ya se encarga de controlar este tipo de cosas. Pero para este tipo de personas no existe nada. Y siempre se pueden excusar con la cosa de que tú, de manera voluntaria, has pedido sus servicios. Y que no tienen ningún tipo de cláusula, ni tienen ningún tipo de contrato que te vayan a prometer o que te vayan a reforzar una cosa diferente. Entonces es un poquito como un sitio bastante oscuro. Por eso a la hora de recurrir a ayuda sobre psicólogos, sobre este tipo de contenidos, leed muy bien cómo son las descripciones lo podéis encontrar en Instagram. De hecho, en Instagram es muy fácil encontrar las descripciones porque te vienen muy fácil, ¿no? Ver, digamos, cómo es la formación que os presenta. Si son psicólogos clínicos, son psicólogos sociales, de la educación, se presentan a sí mismos como psicólogos o directamente se presentan como psicoterapeutas. Si se presentan directamente como psicoterapeutas, desconfiad. Busca siempre la palabra psicología y busca la palabra psicólogo o psicóloga. Una persona, por ejemplo, cuentas que sigo, psicóloga, sexóloga y experta en terapia de parejas. Buen camino, buen camino. Ahora, otra cuenta. Psicoterapeuta oncológico especializado en neuroemoción. Descartadlo. Al instante tal cual, ¿no? Tajante. Descartadlo de inmediato. Tajante. Nada de eso existe. Entonces ahí hay algunas pistas para saber reconocer a buenos profesionales, o por lo menos a profesionales que pretenden hacer un contenido entretenido para redes sociales, de profesionales que directamente hay un gran riesgo de que te esté yendo a lo mejor con un charlatán. ¿Has notado un aumento en redes sociales o en la vida real de ese tipo de gurús, por así decirlo, más pseudocientíficos, o al menos no en cuanto a número, pero sí que su mensaje cale bastante más? Me entra a la mente ahora, por ejemplo, el tema de, lo has mencionado, ¿no? Las vidas pasadas y demás, ¿no? Que es un tema que a lo mejor hace unos meses no escuchaba nada y ahora de golpe hay como un boom muy grande, ¿no? En parte un poco por el meme, espero, y luego en parte un poco porque es un mensaje como que lo he visto que se está calando más, se le está dando más voz también a la gente a lo mejor que habla de pseudociencias y cosas del estilo. ¿Has notado más como que a lo mejor ese tipo de filosofías está calando cada vez más en redes sociales y por ende en la vida de las personas? El tema de la pseudociencia, el intentar captar a personas como clientes para que entren dentro, digamos, de estas redes, por supuesto, siempre ha existido. Ahora lo que noto es un mercado muy saturado, porque todos hablan de lo mismo. Y de hecho, dentro de la psicología hay términos que se suelen poner de moda. Ahora se está poniendo de moda, no que se esté poniendo, ya se ha puesto de moda, te lo encuentran en todos lados. Está de moda el trauma. Está de moda las heridas de infancia.
Y hay muchísimo contenido, infinito contenido sobre eso. Están de moda los abusadores emocionales, los narcisistas, los psicópatas, los maquiavélicos, dentro de lo que son las relaciones personales, lo que son las relaciones de pareja. De hecho, ese contenido concretamente no lo considero especialmente negativo. Yo sí abogo bastante de que se haga un buen cribado, que se haga un buen contenido, advirtiendo a las personas sobre las trampas del abuso emocional. No concretamente de psicópatas o de narcisistas, porque son figuras también muy atrayentes, muy aterradoras, pero también muy atractivas, sino de lo que es el abuso emocional, de que tú sepas localizar, identificar perfectamente que están abusando emocionalmente de ti. Por eso de identifica a un psicópata, identifica a un narcisista, mira, ya os adelanto, no lo vais a identificar hasta que tengáis interacción con él. Así que claro, no lo vais a ver por la calle de que tengan una cola de colibrí saliéndole por detrás, ni porque tengan cuernos de reno, no. O sea, no sé, que tengáis interacción con ellos, no lo vais a identificar. Al igual que no vais a identificar si están intentando abusar emocionalmente de vosotros hasta que estén intentando abusar emocionalmente de vosotros. Entonces, saber identificar una técnica a lo mejor que tiene que ver con love bombing, lo que es un chantaje emocional, lo que es un ghosting, lo que es este tipo de técnicas que se repiten exactamente igual para todo el mundo. Eso es bueno irse adelantando a ellas, como si fuera una especie de vacuna. Pero lo que sí noto, efectivamente, son términos que se van poniendo de moda. Al igual que he dicho el tema de los traumas, heridas emocionales, las heridas de infancia, la gente paz. Son términos, de hecho, muchos de ellos sí los hago justamente en un vídeo, que te lo intentan vender justamente como si fuera psicología, porque hay unas investigaciones realizadas y resulta que los estudios dicen, hasta que te metes realmente en esos estudios, sí. Son estudios que a lo mejor han sido relacionados exclusivamente con una persona, ¿vale? Concretamente con el autor o la autora de ese nuevo concepto, ¿vale? Y tampoco están especialmente claros. Por ejemplo, con el tema del PAS, hay toda una especie de microuniverso encaminado exclusivamente a promocionar el término PAS para vender servicios y libros. ¿Qué es el término PAS para la gente que no lo sepa? Persona altamente sensible. Se intentan definir como personas que, por lo que sea, tienen como más empatía de la cuenta, como que lo sienten todo más, como que las sensaciones las sienten de una manera más intensa y, por supuesto, las emociones la tienen siempre como a flor de piel. Entonces, cuando tienen algún tipo de conflicto o cuando tienen algún tipo de, yo qué sé, de evento, pues las emociones las sienten como si fueran de una manera muy intensa. Son como muy sensibles. Todo les llena y todo les toca de una manera muy intensa. Realmente esa forma de ser tiene más que ver, digamos, con ciertos aspectos relacionados con la propia ansiedad, más que con que seas una persona especial y seas una persona paz que además tienes el cerebro pues, desarrollado de cierta manera. No hay conclusiones sobre nada de eso. Es decir, ya, justamente esto ya tenemos pues, bastante profesionales, varios colegas que ya te hablan más profundamente sobre esto. También tengo un par de vídeos al respecto. Y resulta que, vamos a ver, que no. O sea, no existe como tal agente paz. Pero es que es muy atractivo. Que ese es otro de los elementos. Este tipo de términos, tal y como te los presentan, son muy atractivos. También se está poniendo muy de moda, por ejemplo, ahora los estilos de apego. El apego seguro, el apego inseguro, el ambivalente, el evitativo. A todo el mundo dice, no, yo lo que quiero tener en mi pareja es un apego seguro, apego seguro, apego seguro, apego seguro. No tienes ni puñetera idea de lo que es realmente el apego seguro. no sabes siquiera definir. No, el apego seguro es no sé qué, no sé cuánto, y tú lo tienes desde niño. Tú puedes variar muchísimo tu propia personalidad de tu infancia hasta que eres adulto. No eres una tabula rasa que ya de lo que te haya pasado de niño ya vas a estar así toda tu vida, que es otro de los tantos engaños. De ahí viene, por ejemplo, con el tema de las heridas de infancia. No, si tú eres muy ansioso con la gente es porque de niño pues no te prestaban atención y entonces estaba constantemente de niño. Pero que tengo 35 palos ya. ¿Crees que esto pasa un poco con el bullying, por ejemplo? ¿No? Lo típico de mucha gente a lo mejor, y lo digo, eso a lo mejor es un poco controversial, ¿no? Pero con las víctimas de bullying, ¿no? Como que hay mucho determinismo, por ejemplo, de a mí me han hecho bullying de pequeño
y ahora como que arrastran esa herida constantemente, ¿no? Y a lo mejor pasa lo que tú has dicho, acabas con 35 años siendo una víctima constante de algo que duró en tu vida, pues 5 años a lo mejor, ¿no? O el típico del instituto o algo del estilo. Ujú. Y nuevamente, como otras tantas cosas que hemos tenido en esta charla, lo evidente no es el tema del bullying, es algo que trasciende mucho más, es el victimismo, justamente. Hay diferentes maneras de destacar, digamos, a nivel social, ya sea pues para conseguir el estatus de diferentes maneras a través de varios méritos. Y como seres sociales, sí nos dejamos guiar bastante por el estatus y seguimos buscando estatus, ya sea a través del respeto, ya sea a través del privilegio, ya sea a través de los méritos, ¿vale? Pero hay, según ciertas culturas, ciertas claves que también te puede dar cierta posición de estatus sin tener por qué acumular los méritos como todo el mundo convencionalmente cree que se consiguen méritos, como es, yo que sé, siendo muy maestro en alguna técnica en especial o acumulando, digamos, hazañas, o sea, digamos, ha hecho de antaño, a día de hoy. Hay otras claves, y otras de las claves, por ejemplo, es la que se mantiene, por ejemplo, en estas culturas, que es la cultura de la víctima, la cultura de la victimización, en la cual ya no sabemos distinguir justamente lo que es una víctima de lo que es una persona victimista. De esto también lo hemos hablado bastante en el canal, porque es algo que es bastante fácil de ver, porque no es que ahora hayamos inventado el victimismo y los victimistas solamente correspondan a la sociedad del siglo XXI o a esta generación de cristal y tal. No, no, no. O sea, victimistas ha habido siempre. Una persona victimista es una persona que prefiere alejar su locus de control a la parte más externa de él, de tal manera que considera de que él es un simple juguete del destino y que no tiene ningún tipo de control sobre las cosas que le pasan. Son los demás lo que le hacen a él. Él no tiene control sobre nada de lo que le pasa. Es una eterna víctima de todas las circunstancias de la vida, ¿vale? Y que todo lo malo que le pasa por eso, porque es víctima. Y la gente le sigue machacando porque es víctima. Y la razón de todo eso es básicamente porque no nos queremos hacer responsable de nuestros propios actos, ¿vale? Ya sea porque, pues básicamente porque no queremos, ahí está nuestro deseo, o porque consideramos que el mundo es demasiado grande, demasiado aterrador y demasiado incomprensible como para enfrentarnos nosotros a ese mundo. Entonces adoptamos esa posición que es bastante más cómoda y que nos permite, pues bueno, salir al paso. Entonces cada vez que alguien nos quiera agredir de alguna manera, nosotros podemos contraagredir diciendo que estamos en una posición de víctima. Porque a la víctima no se le cuestiona. Lo mencionábamos con el tema de narcisistas, por ejemplo, de que en Instagram hoy en día cualquier persona que te haya provocado un mínimo malestar es la persona narcisista a evitar y tienes que huir de ahí, sal de ahí, es como un mensaje de Sí. pobre de ti. Lo paradójico de esto es que el victimismo tiende, por no decir que es parte de la naturaleza también narcisística que nosotros tenemos. El narcisismo no se tiene por qué se tiene que definir como si fuera de una sola persona, como si fuera solamente un tipo de persona. El narcisismo son rasgos de personalidad, ¿vale? Y todos tenemos parte de narcisismo. Entonces es normal que si a ti te están constantemente motivando y reforzando estos rasgos, pues es normal que tú los termines mostrando. Entonces la persona victimista está reforzando también estos rasgos narcisistas. Porque al final todo trata de ti. Que es de lo que trata justamente los rasgos narcisistas, de que todo trata de ti. De que tú te mereces más derechos de los demás por quien eres. Que tú eres más importante que los demás por tu cara bonita. Y que los demás deben de estar a tu servicio y a tu razón exclusivamente por quien eres. Y ya está. Ya no hay más razones más allá de tal. Entonces el victimismo corresponde también muy bien con eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos en una cultura donde a la víctima no se le cuestiona. Tú no puedes cuestionar a una persona que dice, no, es que a mí me han agredido. Es que yo me siento agredido. Me siento muy ofendido. En ese mismo momento, si tú intentas abrir la boca, culturalmente no solamente dejas de tener razón, sino que le das todo el peso hacia la otra persona.
Por lo cual el victimismo es muy útil para situarte en una posición moral muy por encima del resto de la gente. Y empezarás a señalar con el dedo los males del mundo. Yo que soy una víctima del sistema. ¿Tú cómo me vas a decir que yo estoy haciendo las cosas mal? Como mucho el que está haciendo las cosas mal eres tú. Entonces yo te señalo y te devuelvo el ataque. Esto que estabas hablando antes del bullying, esto lo he visto mucho también dentro de ciertos gurús, que es el tema de que te encuentras a muchos matones motivando a la gente que se comporte como matones, y cuando se les señala de decir, y yo, que tú eres un matón, realmente, tú eres justamente el bully, estás invitado a que la gente se comporte como un bully, justamente te saltan la carta de la victimización. O sea, no, porque yo sufrí bullying cuando chico, yo sé lo que es el abuso, yo sé lo que es sufrir violencia, y por supuesto yo no voy a dejar que los demás pues sufran violencia de esta manera. Yo lo que les enseño simplemente es a defenderse. Y te encuentras justamente una cosa que sí se ha visto, ya que estamos hablando del tema del bullying, una cosa que le suelen pasar también a los matones. Que a los matones, cuando los acorralan, ellos mismos se hacen las víctimas. Por lo cual, cuando te plantean el tema de esta manera, llegas a plantearte, bueno, entonces, ¿quiénes son realmente las víctimas? Entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde está realmente la agresión de esta historia? ¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los agredidos y quiénes son los agresores? Entonces todo se diluye muchísimo más, todo se convierte en una especie de caos. Todo se atribuye al primero que llegue y se atribuye el papel de víctima. Es muy paradójico. Todo esto, de hecho, viene muchísimo mejor desarrollado en un libro de un psiquiatra que se llama Sentimentalismo tóxico, que lo que hace es justamente exponer cómo las sociedades occidentales a día de hoy le dan muchísimo valor a lo que es la expresión sentimentalista de las propias emociones. Y empiezan a posicionarlo incluso, en muchas ocasiones, por encima incluso de los propios argumentos racionales. ¿Qué consejo le darías a una persona que a lo mejor ha estado, como hemos mencionado ahora, toda la vida, a lo mejor tiene ya 25 años, tiene 30, y sigue, por así decirlo, arrastrando heridas de la infancia, ya sea bullying, acoso de algún tipo, y a lo mejor alguien que ha tenido una pareja que ha sido, entre comillas, narcisista, o que le han vendido que es narcisista, y entonces como que se ha creado la imagen de que ella es víctima constantemente? ¿Qué consejo le darías a una persona para dejar de victimizarse y dar un paso al frente? Pues podríamos irnos a una línea incluso más básica, porque junto con todo esto también nos están vendiendo la idea de que la naturaleza humana en el día de hoy es una naturaleza exclusivamente basada en el placer, pero para nada en el dolor. Es decir, es como este elemento hedonista, ¿no? De acércate al placer, pero aléjate del dolor, pero eliminando de la ecuación el tema del dolor. Por lo cual la naturaleza, tu auténtica naturaleza, está exclusivamente en estar bien, en el placer, estar bien. Y que el dolor es lo raro, el sufrimiento es lo raro, ¿vale? Entonces, si tú sigues sufriendo, si tú sientes dolor, si tú estás mal, estás raro, ¿vale? Entonces, dentro de este razonamiento, hay personas que a día de hoy, aunque hayan sufrido daño hace muchísimo tiempo, siguen sufriendo. Entonces, cuando está constantemente recibiendo ese mensaje de que no, el que sufre es lo raro, dice, bueno, pues entonces yo tendré algún tipo de rareza. Y como tú no quieres ser raro, ¿vale? Como tú no quieres ser raro, porque aunque estemos en una sociedad tremendamente individualista, tú no quieres destacar en ese sentido sobre el resto de las personas, porque por supuesto tú quieres ser único, pero no quieres ser el raro. Entonces desarrollas otro tipo de máscaras, desarrollas otro tipo de mentalidades que lo que intentan hacer es, justamente, valga la redundancia, enmascarar justamente ese dolor que tú tienes. Entonces te puedes volver a convertir en un matón. Te conviertes en un matón como con una especie de sed de venganza de todo el daño que te hicieron cuando niña. O terminas adoptando una posición de odio sobre cierto colectivo o sobre cierto grupo o sobre ciertas personas por esa misma ansia de venganza. O terminas siendo una persona tremendamente victimista solamente porque no eres capaz de salir justamente de ese discurso de que el resto del mundo no está hecho para ti. Que volvemos a lo mismo. El mundo te parece como demasiado raro, demasiado caótico como para que tú te enfrentes a ello. Entonces, como consejo, ve a terapia, de primeras, ¿no? Pero como consejo fundamental es
plantéate eso mismo, es decir, ¿cuál es tu relación con el propio sufrimiento? ¿Vale? ¿Cuál es la relación con el sufrimiento? Porque la relación que tienes que tener con el sufrimiento no es negarlo, ni alejarte de él, ni nada por el estilo. Porque sufrir en esta vida es igual que el comer y el beber. El sufrir en esta vida es lo mismo que llueve. Y el tener altibajos en tu estado de ánimo, es decir, de estar bien y otros días estar mal, es también natural. Quizás podemos empezar por ahí, de empezar a normalizar, o mejor dicho, a naturalizar cosas que forman parte de nuestra propia naturaleza misma, como es posiblemente el tema del sufrimiento, ¿vale? Y en segundo lugar, tener la esperanza de que lo que te dolió en su momento, tú lo estás arrastrando porque has adoptado, como dijimos justamente cuando estábamos hablando del tema de cambia el pensamiento, controla tus pensamientos. Tú lo que estás arrastrando simplemente es unas claves que las adoptaste justamente en esa mala época, porque de alguna manera para tu psique era una forma de defenderse, era una forma de protegerse y era una forma de sobrevivir, básicamente. Aunque después eso te haya traído otros males más adelante, los que sean, ¿no? Por mucho más problemas de ansiedad, el desconfiar constantemente de la gente, el no fiarte de la buena o la mala voluntad de tus parejas, la que sea. Pero es que esos esquemas se pueden cambiar, se pueden modificar, ¿vale? Entonces, lo que necesitarías en cierto modo es confiar también en esa ayuda de los auténticos profesionales que se van a dedicar justamente no a revisar cuáles son tus heridas de infancia que han condicionado por completo tu estar en el aquí y en el ahora. Y entonces para eso te tienes que deshacer de tu ego, ¿vale? Para ser libre. No, olvídate de esos puñeteros discursos que aunque suenen muy bonitos, realmente no te están diciendo absolutamente nada. Tú puedes cambiar esos esquemas, ¿vale? Y puedes cambiarlos no por otros que te diga el terapeuta o que te diga el psicólogo o el profesional en concreto. Los puedes cambiar por otros esquemas que son exclusivamente tuyos, que los has pensado tú, que los has reflexionado tú, pero que son muchísimo más adaptativos en el momento en el que estás que los que tenías anteriormente. Entonces, para empezar, es legítimo que tú sigas diciendo a día de hoy de que estás muy afectado por el bullying. Hombre, por supuesto, tú y muchísima gente más. Todos han estado afectados, digamos, por las violencias que han estado sufriendo anteriormente. Pero es el cómo tú te tomas en el tiempo presente ese tipo de violencias, la forma que tú tienes como para salir de ese hoyo, o, si quieres decirlo de esta manera, de la misma manera para que tú sanes, para que puedas seguir adelante o para que construyas otro tipo de cosas. No caigas, digamos, en la trampa de que todo tiene que ser una especie de reivindicación porque estás oprimido, porque sufres, porque te han abusado o porque sufres de violencias transversales de todo tipo y te quedes con los brazos cruzados. A mí me acuerdo justamente de mi compañera que me contó una pequeña anécdota de sus clases universitarias. No voy a dar nombres, solamente voy a contar, digamos, como el contenido como tal. Digamos, un profesor en concreto sobre una materia dentro justamente de psicología, de la carrera de psicología, dando, digamos, con unos contenidos un tanto controversiales a un alumnado mayoritariamente que proviene de corrientes muy activistas. Y justamente este alumnado lo que hacía era pronunciarse en el sentido de que se sentían tremendamente ofendidos con lo que estaba diciendo el profesor, que eso no podía ser. Vamos a ver, y eso no podía ser porque aquí tenemos a muchísima gente gritando muy fuerte de que eso no puede ser. ¿Vale? Que lo que usted está planteando no es correcto. Y no solamente no es correcto, sino que encima es dañino y que debe de retractarse. Y era un contenido justamente referido sobre el tema del sufrimiento, sobre el tema del dolor, sobre el tema del abuso. Hasta que llegó un momento que el propio profesor, después de desarrollar las ideas y discutir con los alumnos, dijo, vamos a ver, señores, si tenéis algún tipo de problema con todo esto, yo estoy encantado de recibiros en el despacho y de discutirlo de una manera amable, pausada, tranquila, y puedo discutir con vosotros los planteamientos que ustedes tengáis, por supuesto.
podéis plantearme vuestros planteamientos y intentamos llegar a lo mejor a un término medio. Y si no, pues no pasa nada, no estamos de acuerdo, que tampoco hace falta aquí montando el tema. Pero es que de esta manera no vamos a solucionar absolutamente nada. Porque ahora mismo, todos los que estáis en esta misma clase, me estáis agrediendo directamente a mí, pero ojo, que yo voy a seguir viniendo mañana y voy a seguir viniendo pasado, y a mí esto no me va a afectar en absoluto. Y era la lección perfecta sobre justamente este tipo de cosas, de que todo depende del punto de vista desde donde estés viendo todo este apartado. Entonces, si tú solamente vas con las claves referentes de soy una víctima, he sufrido una barbaridad, yo no quiero sufrir, me quiero deshacer de este sufrimiento, pero resulta que ese sufrimiento ya me ha marcado de por vida y no soy capaz de cumplir con ninguna expectativa y ya estoy herido, ya estoy para el arrastre, ya no soy capaz de hacer absolutamente nada con esta vida, hombre, es una serie de pensamientos de lo que se definirían dentro de la terapia racional emotiva de Ellis, un pensamiento bastante limitante, porque ya no puedes hacer nada, porque estás herido. La cosa es, a ver, estás herido, pero los tejidos se curan. Los tejidos sanan. Y tú también, por supuesto, puedes hacerlo. Yo no digo que después de esto te vayas a convertir en la persona exitosa que te prometen que te vas a convertir en el 1% del 1% que son extraordinarios. No. Pero que vas a tener un cambio mejor para contigo. Por supuesto que sí. Empieza por ahí. Eso, y en la otra cara de la moneda, hemos usado a lo mejor problemas como que te han vendido en cierta forma, ¿no? Como que a lo mejor si lo hubieses dejado de forma natural, si no te hubiesen dicho todo el rato que eres una víctima constantemente, no te hubiesen, digamos, marcado tanto a lo mejor, ¿no? Pero entonces la otra cara de la moneda es un problema, por así decirlo, fuera de la norma, por así decirlo, un bullying muy, muy extremo, un abuso de alguien cuando era pequeño o incluso ya de mayor, cuando sea, algo así fuera de la norma. ¿Cuándo podemos nosotros mismos decir, oye, mira, me estoy haciendo la víctima porque me lo han dicho tanto tiempo, me he dejado llevar un poco por la corriente? ¿Y cuándo podemos decir nosotros mismos, oye, mira, he tenido un problema específico que igual sí que me ha marcado de manera excesiva, pero porque igual, entre comillas, sí que era de esa importancia? ¿Cómo podemos discernir nosotros entre algo que realmente nos afecta porque nos debe afectar, entre comillas, a algo que nos han vendido que nos debe afectar? Bueno, ahí está la distinción entre cuando eres víctima y cuando te conviertes en un victimista. Va a haber víctimas, vamos a ser de algo en algún momento. Por ejemplo, cuando sufres un accidente en mitad de la carretera, eres víctima de ese accidente de carretera, ¿vale? Pero resulta que es que las víctimas tienen una característica, que es que el que es víctima quiere dejar de ser víctima. El que ha tenido un accidente quiere dejar de ser la víctima de ese accidente y quiere volver a retomar su vida normal, quiere recuperarse de esas heridas, quiere volver, pues eso, a cierta normalidad. La persona victimista ya ha vuelto a la normalidad, pues se supone que ha salido de los contextos de agresión y sin embargo sigue actuando como si estuviera recibiendo ese mismo daño, cuando dejó de recibir ese daño hace muchísimo tiempo. Ahí es donde te encuentras. Había una reflexión de Juan Soto Ibars, el periodista, que era muy buena en cuanto al tema del victimismo. Y es que decía, los victimistas son justamente los nuevos fanfarrones. Porque el fanfarrón normalmente es el fantasma que te dice, oh, pues yo tengo todo esto, pues yo soy esto. Y he hecho tantas cosas, hasta que llega un punto que dices tú, tía, la verdad que eso es tan increíble que es que ya no me lo creo, y ahí te pillas, ¿no? Con el fanfarrón. Los nuevos fanfarrones justamente están en el bando de los victimistas. Son personas a las que le han pasado todas las calamidades de la vida. Y él planteaba la cosa de, a ver, hay que empezar a plantearse, hay que empezar a cuestionar a los propios victimistas, ¿vale? Porque dentro de los victimistas hay mucho fanfarrón. Muchos que se respaldan justamente en el hecho de que tú no vas a discutir ni vas a cuestionar esos dolores, porque según ellos, desde tu perspectiva, por supuesto, no los has sufrido, y por lo tanto, estás pecando de una falta de empatía, otro término, que también se pone muy de moda y que se utiliza sobre todo como esa
arma arrojadiza para mantenerte siempre en ese status quo, que siempre eso al final te termina perjudicando más a ti, que te mantienes siempre en ese estatus, que a los demás. A los demás básicamente lo que consigues es alejarlos. Lo que haces es negar justamente la ayuda que te pueden prestar. Pero una persona, para cuestionarse si realmente es una persona victimista o es una persona víctima, pues mira, el primer planteamiento es ese, es decir, vamos a ver, ¿qué te ha pasado para ser una víctima de? Concretamente, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha pasado esto o me hicieron bullying cuando tal? Vale, pero ¿cuánto tiempo hace de eso? Hace mucho. Ya nadie te hace bullying. Ya estás a salvo. ¿Qué motivos tienes para seguir diciendo de que estás a lo mejor en peligro? Pues mira, a lo mejor no tengo ningún motivo. O sea, pues mira, ahí es simple. Ahora bien, otro motivo para darte cuenta si realmente estás en ese bando de víctima es ¿hasta qué punto el mundo es un lugar seguro para ti? Porque la gente se mueve con relativa tranquilidad. Mira a tu alrededor, mira a todos tus amigos, si te quedan. Mira a tu familia, si sigues en contacto con ellos. Mira, la gente a tu alrededor se mueve por el mundo de una manera más o menos segura. ¿Tú me estás diciendo que la única persona que ha sufrido en este mundo eres tú? ¿O que ha sufrido tremendamente eres tú? Vamos a relativizar esa situación. Todo el mundo ha sufrido, sin embargo todo el mundo se mueve con normalidad. ¿No será que quizás esa idea de que el mundo es una constante amenaza y donde quiera que voy veo agresión, veo violencia, veo constantes referencias hacia mi persona de manera negativa, no es algo que sea exclusivamente tuyo? Parece algo muy obvio, pero cuando tú te haces la pregunta a ti misma o a ti mismo, intentas alejarte un poquito, intentas hacerlo de una manera un tanto objetiva, quizás las respuestas empiecen a surgir y por lo menos genere un mínimo de, ¿cómo decirlo? Un mínimo de angustia, ¿vale? Porque si al plantearte estas preguntas o si te las plantea una tercera persona, tú te sientes angustiado, te sientes angustiada porque realmente no tienes una respuesta directa a eso o las respuestas directas siempre son las mismas, no, porque resulta que hay un sistema que me está oprimiendo constantemente, no, porque en realidad la violencia que yo recibo es institucional, no, porque en realidad mi violencia es tal, y tienes que ser tan rimbombástico para definir exactamente el daño que estás recibiendo, entonces quizás ahí tienes una pista bastante grande de que estás justamente en ese grupo, ¿no? El grupo victimista. Si sientes esa angustia cuando te estás planteando esas preguntas, quizás ahí hay una señal. Si después tu respuesta es directamente atacar a tu contrario, achacando a su falta de empatía, achacando a que él no tiene la misma experiencia, achacando lo que sea, entonces quizás estás justamente en ese bando de la víctima. Mejor dicho, el bando de la víctima no, el bando del victimista. Y cuando tú haces básicamente de eso, pues tu máscara, tu personalidad, y todo se basa exclusivamente en esos filtros, pues quizás te estás empezando a dar cuenta de algo. Cuando tú ya has llegado a ese punto, la verdad que es un poco más irreversible, porque ya has hecho básicamente, tú ya has forjado toda tu personalidad en base a eso. O sea, es muy trabajoso deshacerte de esos fantasmas, ¿vale? Pero la gran mayoría de las personas, y eso ha pasado incluso cuando yo he tratado estos temas en el canal, de gente que me ha escrito, decir, no, es que yo me he dado cuenta. Y me he dado cuenta justamente por el hecho de cuestionarme. Y decir, a ver, ¿dónde me está viniendo el daño? A ver, ¿qué es lo que estoy sufriendo realmente? Y a lo mejor ahí es donde está la parte de esa clave. No digo que es la solución final, sino que es el momento en el que te das cuenta de que hay ciertas cosas que te generan cierta tensión. Si te genera cierta tensión a partir de esa disonancia cognitiva, pues entonces tienes dos corrientes. O te sigues justificando a ti mismo y sigues estando en el mismo sitio, o empiezas a buscar otro tipo de ideas que lo que hagan es justamente crearte de nuevo otro tipo de pensamiento que se sean más adaptativos y que se ajusten mejor a la situación en la que ahora mismo estás. Volvemos con el tema del bullying. Es decir, no, es que ahora es como un método de autodefensa. Yo trato a la gente como si fueran una mierda porque conmigo fueron una mierda. Ya sí, pero ¿qué culpa tienen ellos? Es decir,
No, es que yo merezco ser tratado con... Vale, sí, y eres tratado con respeto en la mayoría de los sitios. Pero ¿qué piensas? ¿Que te deben de tratar como un maharajá, como si fueras ahora miembro de la realeza? No te deben nada. La gente son totales desconocidos. Lo que te pasó en su momento, te pasó en su momento. De hecho, si te vuelves a encontrar con el bully que te hizo bullying durante el colegio, pues estará completamente irreconocible. Ni siquiera esa persona es la misma que hace 10, 20 o 30 años. Esa persona es completamente diferente. Lo que pasó en ese momento, pasó en ese momento. Que te marcó de una manera muy negativa, sí, eso es lo que estamos trabajando ahora. Pero no te estás dando cuenta que estás cayendo justamente, ya no solamente en las ideas victimistas que estamos diciendo, sino que justamente estás cayendo en ese narcisismo que se está promoviendo. Yo es que merezco ser tratado de manera diferente. Yo es que merezco ser compensado, que esa es la cosa. Yo merezco ser compensado, porque he sufrido mucho y no he recibido como una especie de compensación a eso. Ahí seguimos indagando más sobre esa visión a lo mejor más limitada que tienes del mundo. De pensar de que todo el mundo a lo mejor te debe una especie de satisfacción o de retribución o de algo por el estilo. Y no es así. La gente en ese sentido no te debe nada. Una tendencia que he visto mucho en gente que ha sufrido bullying y demás, ¿no? Es ¿Qué? justo lo que has mencionado, ¿no? A lo mejor se reencuentran con el agresor, ponle 10 años después, ¿no? Y lo tienen todavía como la figura de hace 10 años. Y muchas veces esas mismas personas es como, no me recuerdes la versión de mí mismo de hace 10 años, pero yo voy a recordar a los demás por cómo me trataron a mí hace 10 años. Entonces es un poco esa disonancia narcisista que hemos dicho, en cierta forma. Pero todo el mundo la tiene, porque parece que no, pero las experiencias se encapsulan, ¿vale? Por ejemplo, tu amigo de infancia sigue siendo tu amigo de infancia, aunque haga 3 años que no hablas con él, pero por lo que le viviste en tu infancia. Y cuando estás con él, de alguna manera tú te remites a esos tiempos de infancia. Pero el que ha sufrido de verdad, el que ha tenido esas experiencias tan violentas, sobre todo con ese shock, tu cerebro tiende a, digamos, a recordarlo con más intensidad. Entonces es normal que cuando vas a encontrarte con esa persona no seas capaz de separarlo de esa versión de esa persona cuando, yo qué sé, cuando teníais 10 años, cuando teníais 8. Sin embargo, muchas veces esa ilusión desaparece en el mismo momento que ya interaccionas, ¿vale? Entonces, cuando te alejas un poco de ti y empiezas a ver a esa otra persona, te das cuenta de que no, es que el niño que te tiraba de los pelos, o que te pegaba, o que te amenazaba, o que te quitaba el almuerzo en el recreo, es que ya no queda nada. Ya ha desaparecido, ya no existe. O sea, la persona que tengo delante es otra persona completamente diferente. Eso es algo de lo que te tienes que dar cuenta y te das cuenta justamente cuando vuelves a interaccionar. Vuelves a interaccionar de esa manera ya después de haber salido de esa situación y de haber estado, digamos, de creer que has estado ya en un lugar seguro, donde ya puedes, digamos, de alguna manera empezar a digerir todas esas sensaciones. Pero si encima le añadimos el tema de que estás constantemente bombardeado con la cosa de que tú eres víctima y de que tu pasado te persigue y que no te vas a deshacer de tu pasado y de que tú eres el daño que te han pasado desde siempre y tú ya no tienes arreglo, ¿tú qué lugar seguro vas a encontrar para digerir nada? Todo es una amenaza. Incluso tu pasado, que ahora vuelve en forma de chapa o vuelve en forma de adulto que te está hablando. Un debate que vi en Twitter, de hecho, ayer, que bueno, no es un buen sitio para debatir en general, ¿no? Pero hubo un debate que me llamó la atención y es en el tema, por ejemplo, ahora que mencionábamos el tema del bullying, ¿no? Es el tema del perdón a la gente que te ha hecho daño, ¿no? Si realmente es útil o no es útil, ¿no? Por ejemplo, cuando hay gente que te ha hecho bullying durante eso, 5 a 6 años y te la vuelves a encontrar pues a los 10 años, como hemos mencionado, a lo mejor hay gente como que le genera mucho rechazo y luego hay gente que dice que para pasar página, digamos como que tienes que aceptar y perdonar, ¿no? Para pasar página. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? ¿Crees que hay que perdonar o crees que el perdón es algo que no aporta mucho realmente? Ya, pues me gustaría saber cuáles son las diferentes posiciones ante el perdón, cómo se plantean. Pero, en mi opinión, yo creo que no es necesario que perdones. Ojo,
que el hecho de no perdonar no significa que tú tengas todavía como esa rencilla abierta. Y de que cuando te vuelvas a encontrar con esa persona o te vuelvas a encontrar con esa circunstancia, pidas satisfacción, pidas retribución o se la devuelvas. No, no es eso. No es eso. No es el tema de que tú tengas que perdonar al que fue tu bullying como para seguir adelante. Normalmente el perdón se considera eso, de que cuando tú perdonas, ya no es tanto un perdón que va hacia la otra persona, sino que un perdón que también va hacia ti. ¿Vale? Es como zanjas el asunto y puedes seguir adelante. Pero en estos casos, a lo mejor, cuando tú vas a reclamar ese perdón, volvemos a lo mismo, vas a reclamar el perdón, o mejor dicho, que la otra persona te pida perdón por algo que pasó hace muchísimos años, por algo que pasó en un contexto muy concreto, y que a lo mejor ese contexto se ha perdido para siempre. Pero para toda la historia. Y es que a lo mejor tú le estás como exigiendo que te pida perdón otra persona que a lo mejor en ese momento ni siquiera estaba viendo que estaba haciendo algo malo. Estamos hablando de niños, estamos hablando de jóvenes. ¿Qué idea tienes tú de esa vida? No tienes apenas nociones de qué es bueno y qué es malo, qué es bien y qué es mal. Si estás haciendo daño o no estás haciendo daño. Es más, todos hemos hecho daño en algún momento, ¿vale? Y no nos hemos dado cuenta. Hasta que nos han contado lo que quizás, entonces sí perdimos perdón. Pero volvemos a lo mismo. Estás buscando el momento de que tú tienes que perdonar un pasado que ya no existe. Entonces ya no es tanto el hecho de que tú tengas que pedir perdón. Que tú tengas que perdonar a esa persona en concreto. Sino más bien el perdonarte a ti mismo, el hecho de tener que estar retomando constantemente esa experiencia una y otra vez para de alguna manera justificar tu dolor en el día de hoy. Y tomar ese perdón, volvemos a lo mismo. Como ese perdón, como una especie de borrón y cuenta nueva, o como un pasar página, podemos seguir adelante. Tómate ese perdón contigo mismo como eso mismo, como a partir de ahora ya puedo pasar la página de todo este sufrimiento. Porque muchas veces te vas a encontrar con eso, personas que no consideraban que estaban haciendo nada mal. Entonces, ¿cómo vas a reclamarles que te pidan perdón por ello? ¿Cómo vas a reclamarles algo del pasado? Tendrían que ser conscientes de lo que estaban haciendo. O sea, muchas veces pasa. No solamente pasa, digamos, con casos de bullying, puede pasar incluso con el caso de tu ex. O sea, ¿debería de perdonar a mi ex? ¿Debería dejar de perdonar a mi ex? A lo mejor tu ex ya está en otra onda. Tu ex a lo mejor es una persona completamente diferente de cuando salía contigo. Tu ex a lo mejor ha cambiado. O sigue siendo el mismo cabrón o sigue siendo la misma cabrona, da igual, pero es que es su forma de ser. ¿Qué te va a hacer? No, perdón por haber nacido. No, perdón por ser como soy. Si tú lo que quieres es ese tipo de perdón, tú realmente no quieres perdonar a la otra persona. Tú lo que quieres es someter y humillar a la otra persona. Lo que quieres es castigarla. Que esto también es algo muy propio desde la propia perspectiva victimista. Tú no quieres una retribución, tú lo que quieres es vengarte, tú lo que quieres es tomar el control de la situación, tú lo que quieres es hacer que la otra persona o que la otra entidad o los demás en general sufran. Y tú ser como el objeto de todo eso. Al fin y al cabo se convierte en una obsesión por alcanzar una posición de estatus y de poder superior. Por eso hemos dicho que el tema del victimismo es otra forma de acceder a ese estatus. Entonces, desde el otro punto de vista aquí también, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que si somos conscientes de que hemos hecho mal 5 veces, lo más probable es que hayan sido 35, ¿no? Las veces que la hemos cagado. Entonces... muchas más. O 45 o 105. O sea, Ya, un claro. bias muy grande, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta con esto es, y al revés, ¿no? Es decir, vamos a decir, por ejemplo, que han pasado otra vez 10 años, 2 años, lo que haga falta, y a una persona a lo mejor te explica o te desarrolla que, oye, lo pasé muy mal por tu culpa. ¿Qué papel podemos tener ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos saber también, es decir, desde el otro punto de vista, qué responsabilidad tenemos? Esto ya más entra dentro de la propia asertividad que tenga cada uno. Volvemos a lo mismo. Con el paso del tiempo, la gente cambia, las circunstancias cambian.
¿vale? No es cuestión de ir como pidiendo perdón a todo el mundo porque tú has sido un niño muy malo y ahora estás... No, no, no. Depende también de las circunstancias y, digamos, cuál es el peso de culpa o de responsabilidad que tú sientas en cuanto a eso, ¿vale? Volviendo otra vez al tema de relaciones interpersonales y sexoafectivas, yo he reconocido, también puedo decir que en mí mismo, también he reconocido muchísima gente que con el paso de los años se han dado cuenta de que a lo mejor la han cagado muy fuerte con ciertas personas. Y a lo mejor es algo que es una especie como de run run que tienen en la cabeza. De joder, tío, cuando tenía tantos años estaba como tan obsesionado o tan obsesionada con el fulanito o la fulanita de turno y no la dejaba en paz y aquello realmente se podría considerar a día de hoy un acoso. Y yo estuve acosando a lo mejor a esa persona, pero yo era completamente desconocedor de eso. Y de hecho, lo estaba haciendo, digamos, como motivado por una serie de cosas que ni siquiera yo controlaba porque no sabía lo que estaba pasando. Y a lo mejor es algo que me pesa. Y ahora resulta que te vuelvas a encontrar con esa persona, yo qué sé, hace un montonazo de tiempo. O sea, 10, 20, 30 años después. Volvemos a lo mismo. Eso, o sea, quizás esa persona ni se acuerde o si te recuerda a ti, te tiene en cuenta, digamos, por otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con eso. Por lo cual, el pedir perdón o lo que sea incluso se diluye ahí. Porque te das cuenta de que esa persona te tiene en cuenta o te recuerda por actos o por gestos que ni siquiera tienen que ver con esa cosa mala que tú hiciste. Pero puede pasar también otra situación en la que digas, hostia, la verdad que yo estaba en ese momento como en muy mal lugar, conocí a esta persona, me porté muy mal con ella, los años han pasado, simplemente hemos perdido contacto y a lo mejor no ha sido como una especie de gran daño ni nada por el estilo. Es decir, no has hecho una cosa que a lo mejor haya interferido realmente en la vida de esa otra, pero realmente tú te sientes culpable y quieres una mínima de compensación. Pues bueno, a lo mejor te vuelves a encontrar con esa persona en mitad de la calle, lo que sea, y saludas, hola, mira, ¿te acuerdas? Tal y cual, joder, ¿cuánto tiempo? No sé qué, no sé cuánto. Y si a lo mejor es algo que te pesa mucho, ¿qué te impide a lo mejor comunicarlo de una manera asertiva? Es decir, mira, ostras, pues mira, ahora que estaba hablando contigo, hay una cosa que le llevo dando como muchísimas vueltas, y una cosa que yo tengo ahí. Yo me acuerdo que en cierto momento yo hice tal cosa o te traté de tal otra que realmente no fue lo adecuado, no fue lo correcto, posiblemente pues en ese momento pues te hice mucho daño o te sentiste a lo mejor muy humillado, muy humillada o muy ofendida o lo que sea, ¿vale? Yo hice esta cosa que estaba mal, la hice en este momento, pero bueno, ya han pasado los años, no ha pasado nada, pero mira, te lo quería comentar porque realmente a día de hoy soy otra persona, he reflexionado, me he dado cuenta de esto y, hombre, siendo justos, en honor de la verdad, pues siento como la obligación de pedirte unas disculpas o algo por el estilo. Comunicándolo de esa manera, ¿qué hay de malo? Entonces la otra persona, pues bueno, pues ya toma la decisión. Te dice, nada, que yo no importa, eso ya pasó hace muchísimo tiempo, yo comprendo, tú eras una persona diferente igual que yo en aquella época, ahora somos completamente diferentes, tenemos otros asuntos, eso quedó completamente olvidado. Si es así, bueno, no es que sea como la respuesta que debas de recibir, solamente te das cuenta y calibras dentro de la comunicación cómo recibe la otra persona ese mensaje y ya está. Y a ti, personalmente, te permite cerrar el capítulo y pasar página, ¿no? Eso en momentos concretos que a lo mejor tú sientas justamente eso mismo, que estás como que te sientes muy responsable de eso o te sientes muy tal. Entonces, puede pasar. Pero claro, eso queda en la reflexión de cada uno. Porque siempre habrá alguno que diga, no, si yo nunca hice nada malo. Al revés, son los demás los que hicieron mal conmigo. Y entonces retrocedemos otra vez en el tema hace media hora cuando empezamos a hablar del victimismo otra vez, ¿no? Pero sí, creo que es una buena parada cuando estamos hablando del tema del perdón. O de sentirte tú responsable y, bueno, enmendarlo de alguna manera. Bueno, pues entonces ya para concluir, porque llevamos ya 2 horas, ha sido tonto, me gustaría hablar un poquito también el tema de... Lo hemos mencionado un poquito por encima también antes, el tema de que hoy en día nos bombardean con psicología constantemente, en redes,
programas de televisión, en propios canales de YouTube, ¿no? Eh, que está bien, que ahí cada cual puede buscarlo al menos. Pero lo que quiero decir con esto es como que hay mucha más información sobre psicología y no toda es buena, al fin y al cabo. Entonces, tú, por ejemplo, en tu propia práctica personal, ¿has visto o te han llegado pacientes, digamos, a los que le has tenido que cambiar el chip muchísimo respecto a lo que han leído? Es decir, hemos mencionado esta conciencia de Instagram, de redes sociales. ¿Crees que esa conciencia de Instagram está teniendo el impacto que hemos dicho a lo largo de la entrevista? ¿O crees que, digamos, es un poco una cosa que se queda ahí, en un nicho, y luego en la vida real, en la calle, digamos, como que no afecta tanto? Te adelanto, sí afecta. No me gusta hablar mucho, digamos, de los usuarios con los que hablo en el trabajo y tal, pero por lo general sí afecta. Y he tenido que hablar con mucha gente que traían como unas ideas previas que habían absorbido, ya sea de terapeutas, ya sea incluso de otros psicólogos con prácticas un tanto dudosas, incluso de mensajes repartidos con estos gurús. Al fin y al cabo, no es que sea como algo especial, al fin y al cabo sigue siendo la misma estructura de pensamientos, son pensamientos limitantes, ¿vale? Entonces esos pensamientos limitantes te impiden acceder a otras líneas de pensamiento alternativas o a cuestionar este tipo de cosas o incluso actuar de otro tipo de maneras porque el propio pensamiento te está dictando una forma de actuar. Tú te lo encuentras y no solamente te podría poner ejemplos míos, te podría poner ejemplos de otros colegas que han pasado por lo mismo. Y en cuanto a todos los temas, ya no solamente, digamos, por ejemplo, temas que tienen que ver con relaciones sociales, temas que tienen que ver con adicciones, pasa lo mismo, temas que tienen que ver con alimentación, pasa lo mismo. También es verdad que hay una población concreta que es más proclives a caer en este tipo de ideas o dejarse llevar en este tipo de ideas. Personas que son un tanto más sensibles, personas que ya de por sí a lo mejor sufren de algún tipo de trastorno, por lo cual les hace no percibir ciertas cosas de la realidad de una manera especialmente óptimas, por lo cual son más fáciles de manipular. Y hay gente que a lo mejor están pasando por situaciones, ya sean desesperadas o un tanto más complicadas, las cuales son más proclives y hay más probabilidades de que caigan en este tipo de discursos. Y lo peor de todo, y pasa con todo, es que adoptar este tipo de pensamientos es muy fácil porque son ideas muy atractivas y están diseñadas de una manera muy atractiva, pero paralelamente son muy difíciles de eliminar. Pero muy, 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 muy difíciles. Me acuerdo de una anécdota. Justamente uno de los temas que a lo mejor tenemos en escaleta y no hemos hablado mucho son de los temas de no de seducción y todo eso. Pero un ejemplo muy claro. Existen muchas academias, unas son más éticas, otras son menos éticas, pero dentro de lo ético, justamente un experto en seducción, de hecho, tiene estudios sobre el tema, porque estamos hablando de un psicólogo que además también es sexólogo, es decir, toca bastante más de cerca porque a nivel académico también ha tocado todos estos temas, pues cuando educaba en habilidades sociales, porque es prácticamente a lo que se dedica, a educar en habilidades sociales, en interacción social, a personas que habían tocado, por ejemplo, en los cursos de Álvaro Reyes, ¿vale? El famoso Álvaro Reyes, de seducción y todo eso, decían que eran gente que pasaban por ellos con esas ideas y se iban y seguían teniendo esas ideas. Es decir, son ideas muy, muy, muy resistentes al cambio. Porque quieras o no, son siempre ideas que se remiten sobre sí mismas, ¿vale? De tal manera que hacen que todo el filtro del mundo pase por esa idea. No hace que la idea pase por el filtro del mundo, que es cómo se cuestionan las cosas. Entonces sí, te las encuentras. Y el trabajo que hay detrás realmente es muy arduo, no siempre obtienes el éxito de conseguir que a lo mejor la persona se cuestione ciertas cosas, y es algo que existe. Y ejemplos hay muchos. Es decir, mucha gente que quizás no está tan familiarizada porque no suele recorrer muchas redes sociales o no suele recorrer mucho este contenido, no lo suele ver. Lo ve como algo muy exagerado por nosotros. Decir, siempre tenéis que montar alarma, ¿no?
sea, ¿qué importancia tiene de que alguien se ponga a ver a lo mejor mensajes de desarrollo personal o mensajes de éxito o mensajes de cómo hacer dinero? Y yo, si lo que quieren hacer es lo que hacen y se entretienen y tal, ¿por qué vas a venir tú a cortar ese rollo? Ya sí, pero es que detrás de estos mensajes realmente hay muchísimo riesgo, ¿vale? Y lo sé, ya vamos comentando durante toda esta charla. Detrás de estos mensajes hay gente que pues termina sufriendo, hay gente que termina teniendo consecuencias muy graves. Ya no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel material. Hay gente que se gasta, yo qué sé, muchísimo dinero en este tipo de personas. Hay gente que deposita su confianza, incluso su propia fe, en personas que básicamente te han contado un cuento más que contarte realidades. Y a lo mejor pasan los años y pasan las circunstancias y esa persona sigue siendo tremendamente dependiente o a ese gurú en concreto o sigue siendo tremendamente dependiente a esas ideas. Es decir, el riesgo está y te las encuentras, por supuesto que te encuentras a gente y a gente que está muy grave. Pues sí, te lo digo de verdad porque es que me ha gustado mucho esta conversación, sobre todo por el tema de que me ha dejado como muy tranquilo, en cierta forma, porque en Internet siempre te expones, digamos, un poco a lo peor de todo lo que está ahí, ¿no? Tienes por un lado hallados, que por un lado es lo peor. Ujú. Pero te encuentras a lo peor, pero también te puedes encontrar a lo mejor. Ujú. Que es la cosa. Por eso digo, Internet tiene muy buenas virtudes, pero también tiene muy grandes defectos. Lo mismo te cava una trinchera, pero te tiende un puente. O lo mismo te abre las puertas del conocimiento o te enclaustra en un cubículo. Te encuentras con lo peor, pero también te encuentras con lo mejor. Claro, pero al final lo que siempre llama más la atención a la Por supuesto, gente, es morboso. claro, es lo más exagerado, el tío del Lamborghini con 50 kilos de trembolona en el cuerpo, y luego por el otro lado lo mismo, pero al revés, ¿no? El hecho de que todo el mundo te ha hecho daño, protégete, eres un ángel, ¿no? Siempre son los extremos lo que más llama, y me ha gustado mucho esto porque, digamos, como una inquietud que yo siempre he tenido con esto a nivel personal, es el tema de, oye, ¿hay un punto intermedio? ¿No hay como, por así decirlo, algo más allá? Porque al fin y al cabo, es lo que siempre decimos, ¿no? Que a lo mejor a nivel personal, de la calle, su mensaje que sí que lo encuentras más fácil, ¿no? Pero te metes en internet y es que está muy escondido, pero muchísimo. Y te lo digo de verdad, que esto me ha dejado como relajado de decir, menos mal que no todo es caos y un desastre ahí fuera. De verdad que sí. Entonces, ahora ya para acabar, ¿qué mensaje querrías así para concluir un poco, lanzar a la gente con esos temas, ¿no? Con tanto caos, con tantas ideas sospechosas que se lanzan hoy en día a nivel tanto coaches, tanto todos los temas que he mencionado. Es decir, ¿qué dirías a las personas que están escuchando esto para, digamos, que saquen sus propias conclusiones, que no se dejen llevar, pero que a la vez intenten aprender? ¿Cuál sería el punto medio, por así decirlo? Pues vale, mira, primer punto, escuchar este podcast. Bueno, no. Va medio en serio y medio en broma, pero primero, probar un poquito de desconexión del tema de redes sociales durante la temporada. Si después de dejar de ver tantas horas Instagram, TikTok, YouTube y ver constantemente como los mismos canales, los mismos mensajes y tal, os sentís durante esos días más aliviados, entonces es una pista de que estáis como demasiado saturados y demasiado contaminados con este tipo de cosas. Segundo lugar, tú puedes tener tu línea de pensamiento clara, tú puedes estar muy seguro de cuáles son tus creencias, cuáles son tus pensamientos, pero no viene mal que de vez en cuando te desafíes a ti mismo. Con desafiar me refiero a, ya que ves ese contenido, intenta ver el contenido contrario, a ver qué es lo que te suscita. Ponte a prueba a ti mismo, angústiate tú mismo, a ver qué es lo que hay. Puede que te convenza, puede que no te convenza, puede que vuelvas a lo mismo, puede que incluso refuerces lo que tienes. Y en tercer lugar, ya es un tanto más complicado, porque en tercer lugar implica que tienes que aceptar de que la realidad de Internet no es la realidad del mundo real. O sea, en el mundo real, la gran mayoría de la gente les importa un carajo el tema de estos gurús. A la mayoría de la gente les importa un carajo los consejos que tú des de ligoteo o de cómo hacer dinero o lo que sea. A la gente les importa un carajo los mensajes que tengan que ver con la felicidad y todo eso. Cada uno tiene su propia definición de felicidad. El mundo real sigue estando afuera. La cuestión es qué relación tienes tú con tu mundo real. Porque en tu yo virtual puedes hacer lo que te dé la gana. Tu yo real
es el que se enfrenta a la realidad. Y el truco no está, digamos, en minimizar tu yo virtual y engrandecer tu yo normal o tu yo real. La cuestión es que en ningún momento tu yo real y tu yo virtual se desconecten el uno del otro. Porque en el momento que se desconecten, pues entonces llevan a fluctuar de maneras diferentes. Y el mundo virtual muchas veces se convierte en algo muchísimo más atractivo, o por lo menos las ideas que recibes desde ahí, se vuelve muchísimo más atractivo, más atrayente, incluyendo desde el punto de vista más negativo que lo que te encuentras después en el mundo real. Así que la cuestión es no desconectarte, de que sigan estando unidos, aunque tú, por supuesto, seas un troll en Internet y después sea la persona más amigable en tu vida personal. ¿Por qué? Porque mientras estén estos dos yos unidos, sigue habiendo una conciencia de realidad. Sigue haciendo una conciencia general de todo lo que está pasando a tu alrededor. Entonces te puedes encender una barbaridad por la discusión que has tenido en Twitter, pero después sales a la vida real, te reúnes con los tuyos, te tomas una cerveza, te das cuenta de que cada uno está hablando de un tema completamente diferente y a nadie le importa un carajo qué le dijiste a este tío en Internet. A nadie. Y te das cuenta de que lo que ha pasado en Internet hoy y en Twitter importa un auténtico carajo. Aunque tú creas que en ese momento tenías razón. Simplemente. El mundo real siempre lo que hace es eso, es intentar como bajarte para que vuelvas a pisar el suelo. Mientras mantenga eso, será una pequeña señal de que hay gran probabilidad de que sigas manteniéndote sano y no te contamines. Por ahora no me acuerdo, no se me ocurre nada más, pero creo que está bastante bien. Bueno, para acabar, decirle a la gente, oye, salid a la calle, respirad un poco de aire, que tampoco va a hacer daño. A mí me parece un buen mensaje para terminar, ¿eh? No, sí, seguramente saldrán a la calle, solamente sé consciente de que no te quiero anular, digamos, tu yo virtual, porque todo el mundo lo tiene. Está en Internet, estamos aquí. La cuestión es no te desconectes con tu yo real. Mantén la conexión. Mientras se mantenga la conexión, no hay problema por ningún lado. No deberían haberlo. Ya veríamos hasta qué punto eres demasiado en tus propias redes. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya han sido justo 2 horitas más o menos, 2 horas y 10 llevamos de grabación. Álvaro, de verdad, Psicoblog, muchísimas gracias, en serio. Ya te lo digo, yo tanto a nivel personal, porque sigo tu canal prácticamente desde que lo empezaste. Yo he sido muy, muy fan de tu canal, de verdad lo digo. O sea que para mí tenerte aquí es un gustazo. ¿Por qué eres tan masoquista? Que empecé, joder, esos son más de 10 años ya, ¿eh? Tanto como 10 años no, pero yo 5, 6, 7, yo te diría que sí, ¿eh? Creo que cuando empezaste justo no, pero cuando empezaste a subir de seguido, ahí sí que me metí bastante. Ya, pues te lo agradezco muchísimo. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias por venir, Álvaro. Vamos a dejar aquí abajo las típicas redes donde puedan seguirte y demás. Además, ¿quieres promocionar algo, algún vídeo, algún contenido que estés sacando o lo que sea? No te podría decir porque es que sí es verdad que en mi canal, por ejemplo, hemos hablado sobre victimismo, hemos hablado mucho sobre la realidad de las redes sociales, hemos hablado, por ejemplo, mucho del origen de muchas de estas ideas que se ven desde el coaching, desde los gurús, pero no te puedo decir, digamos, un vídeo en concreto, un contenido en concreto. Si queréis saber, si queréis indagar un poquito, pues mira, os meto la semillita de la curiosidad solamente para que paséis por el canal de Psicoblog e indaguéis un poquito por las cosas que se hablan allí. Y poco más, la verdad. O sea, soy muy malo promocionándome a mí mismo. O sea, soy más echando mierda sobre estos temas que promocionándome a mí mismo. No te preocupes porque yo soy igual. De hecho, típico de introducciones, conclusiones y demás, yo soy terrible. Así que, de hecho, lo vamos a dejar aquí, sin ningún tipo de conclusión, para que sea más natural todo. Psicoblog, muchísimas gracias por venir. Ya te lo he dicho antes, te lo repito 55 veces si hace falta. Y nada, episodio 2, de haberlo sabido. Muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.